nombre, como ha dicho Paco, mi nombre es Ana y yo, bueno, pues trabajo en el ámbito del autismo desde hace ya unos cuantos de años, que es mejor ya ni nombrar los años que hace. Y lo que os voy a contar, bueno, pues es un poco de consecuencia de todos estos años de experiencia, es consecuencia también de haber trabajado con muchos niños y con muchas familias, junto a muchos niños y junto a muchas familias, con niños de perfiles muy diversos, fundamentalmente con niños con TEA, pero también con otros trastornos del neurodesarrollo. Y bueno, y es sobre todo pues un compartir experiencias, de un compartir mi experiencia, ¿vale? Más que lo que os voy a contar va a venir de ningún libro, ni tiene un contraste a lo mejor basado en el experimento, pero sí que en la experiencia a lo largo de estos y hemos ido descubriendo pues, qué cosas funcionaban, qué cosas nos iban mejor, ayudaban más a los chicos, ayudaban más a las familias, qué estrategias nos iban mejor y bueno, pues eso es lo que voy a compartir hoy con todos vosotros. A mí, aunque somos bastantes, sí que me gustaría pues que si cualquiera tiene cualquier pregunta a lo largo de lo que yo estoy contando y hablando y tal, pues que con toda la libertad interrumpa y darle paso si es posible y si los organizadores lo permiten, ¿no? Para que podamos, para que sea más enriquecedor para todos, ¿vale? Porque igual, bueno, pues en algún momento cuento algo que no queda claro y agradecería muchísimo pues que eso, que se me interrumpiera y que pudiéramos un poco compartir o reflexionar a partir de cualquier cosa que yo comente o que yo os cuente, ¿vale? Y nada, pues vamos a empezar. Voy a compartir la pantalla. Ay, me tenéis que habilitar para compartir la pantalla, por favor. Ya estás, Ana. Gracias. Etiqueta para que no tienes que hacer nada. Vale. Bueno, pues esta es nuestra propuesta esta tarde, la de compartiros un poco pues cómo funcionamos dentro del servicio de atención temprana aquí en Asnava y qué estrategias, qué cosas nos ayudan, ¿vale? Los contenidos, ¿vale? Van a ser un poquito estas cosas que aparecen aquí, ¿vale? Bueno, a comentaros una cosa, que yo además de ser profesional, además soy mamá de un chico con autismo que tiene ahora mismo 10 años y que también, bueno, me ha enseñado muchísimas cosas sobre el autismo y también sobre qué cosas ayudan y qué cosas no y cómo se vive el autismo no solo desde el ámbito terapéutico, que es la parte que más me competía a mí antes, sino también desde el ámbito familiar, ¿vale? Así que, bueno, pues yo creo que esa doble nacionalidad que digo yo muchas veces que tengo, la de profesional y la de familiar, pues hace que quizás tenga especial o bastante capacidad para empatizar con la gente, que creo que, bueno, que en general a veces podemos llegar a ser un poco duros con ellos, ¿no? Y bueno, pues ser capaz de acompañarlos, ¿no? Y de compartir esta experiencia de tener un hijo con un trastorno del neurodesarrollo que a veces es gratificante, a veces es pues muy luminosa y también tiene momentos un poquito más difíciles y más oscuros, como todas las cosas en la vida. Bueno, a mí me parecía que era importante empezar contándolos, a ver si capaz de que avance esto, ya. Empezar contándolos pues como una caja de herramientas o como unos aspectos a nivel metodológico que a mí me parecen súper importantes de cara a la intervención en chicos con TEA, ¿vale? Es como una caja de herramientas básicas, como cosas que a nivel metodológico a mí me parecen muy, muy, muy relevantes que hay que tener en cuenta a la hora de arrancar con cualquier chico con TEA, chico o chica, ¿vale? La primera cosita que yo ya sí que era como especialmente significativa es el tema de la regulación emocional. Muchas veces nos pasa en el ámbito, cuando vamos a trabajar con niños, que es especialmente difícil a veces, pues si a lo mejor están en un periodo, en una situación un poco de rabieta, o de enfado, porque bueno, pues porque a veces llevan mal el tema de los cambios o de las transiciones y tal,
o vienen especialmente dispersos o especialmente, o a veces con sueño, ¿vale? Cuando son niños pequeños nos encontramos muchas veces con este tipo de situaciones. Pues yo creo que una cosa muy importante a tener en cuenta antes de ponernos a hacer nada con ellos, antes de plantearles ningún tipo de actividad, es poder acercarles, poder ayudarles a que ellos se regulen emocionalmente y estén en un punto de disposición para aprender, ¿vale? Entonces, creo que para que podamos llegar a ese punto van a ser muy útiles para nosotros conocer los perfiles sensoriales de los chicos con los que trabajamos, saber qué cosas los tranquilizan y a veces qué materiales o qué actividades pueden ayudarlos a entrar o a pasar de esa situación de disconfort a una situación de más confort, de más regulación y a partir de ahí poder empezar a plantearles alguna tarea. Es verdad que a veces funciona este tipo de cosas, es decir, que nosotros les podamos proponer actividades o que les podamos proponer hacerles propuestas o darles materiales que les ayuden eso a regularse o a dejarles que salten un poquito de práctica o que boten sobre una pelota grande, pero también es verdad que a veces eso los puede desregular y entonces hay que estar como muy atentos a qué tipo de respuesta van teniendo los niños ante las diferentes experiencias sensoriales que les podemos proporcionar, ¿no? Y luego también, en otras ocasiones, en lugar de servirnos ir directamente a que ellos se regulen con algo, a veces también nos puede funcionar el que seamos capaces de distraerlos con alguna actividad que pueda resultarles a ellos interesante. Por ejemplo, pues cuando los niños vienen y a lo mejor hacemos las primeras sesiones que ellos están más inquietos o más nerviosos porque es una situación nueva, pues a veces utilizar las pompas, que es un elemento mágico que hace que los chicos, pues viendo las pompas que les suelen llamar la atención al ser redondas, y al verlas caer, pues muchos de ellos se suelen relajar o tranquilizar. Y a veces también, si ya está establecida una rutina, pues iniciar la rutina también ayuda a que muchos de ellos, bueno, pasen de esa situación de desajuste a una situación de más tranquilidad. También puede servirnos plantearles situaciones en las que les ofrezcamos cosas de su interés, ¿vale? Para favorecer la comunicación, que es algo que vamos a decir varias veces esta tarde, que lo más importante con cualquier chico con perfil TEA es abordar sus habilidades sociales y sus habilidades de comunicación. Pues la comunicación pasa a tener un papel fundamental y a veces pues podemos aprovechar también estos momentos si tienen especial interés por algunas cosas pues para podérselas ofrecer directamente y luego a continuación poder empezar a, entre comillas, trabajar con ellos planteándoles situaciones. Otra herramienta fundamental en el trabajo con personas con TEA, y si vosotros tenéis cerca personas con TEA seguro que las conocéis, son los apoyos visuales. Ahora bien, me gustaría decir varias cosas con respecto a los apoyos visuales. Por un lado, es que normalmente se entiende que las personas con TEA se benefician del uso de apoyos visuales y eso es así, pero no se benefician de cualquier apoyo visual, ¿vale? Los apoyos visuales es una herramienta muy útil en el trabajo y en la intervención en personas con TEA, pero tiene que ser algo que esté personalizado. Personalizado tanto como de manera que la persona con la que vamos a utilizar ese apoyo visual entienda ese apoyo visual, ese soporte, lo entienda, sea accesible para él desde un punto de vista cognitivo. Y también, por otro lado, no solamente que lo entienda, sino que también tenga sentido ese apoyo visual para la situación. Estos dos aspectos son muy importantes. A veces, por ejemplo, pues los padres o las familias entran en internet y entonces ven apoyos visuales y empiezan a llenar su casa de apoyos visuales y ponen, digo los padres y a veces en los coles también he observado yo algunas veces que pasa esto, ¿no? Y que entonces a lo mejor pues tú entras en el cuarto de baño y está aquí puesto toda la secuencia para hacer pipí, de que hay que bajarse los pantalones, levantar la tapa, no sé qué, no sé qué, y luego la vas a hacer. Vale. ¿Qué ocurre? Que ese apoyo visual, si no es necesario, va a ser ignorado por el niño. Es decir, que el apoyo visual tiene que ser necesario, tiene que estar adaptado al niño en cuanto a su nivel de comprensión, es decir, que sea accesible, que él entienda, a lo mejor no la primera vez, pero que a la tercera vez que se lo presentemos entienda qué es lo que le estamos transmitiendo, por un lado, pero por otro lado tiene que cubrir una necesidad.
Es decir, hay algo que el niño no es capaz de hacer de manera autónoma y entonces nosotros ponemos un apoyo visual, por ejemplo, para que sea capaz de hacerlo de una manera más autónoma. Por ejemplo, a modo de recordatorio, cuando ponemos un apoyo visual, pues para enseñarle a hacer algo que no es capaz de hacer por sí solo, ¿no? Os voy a poner un ejemplo que es, por ejemplo, cuando mi hijo aprendió a controlar el esfínter, el esfínter anal, pues sí que él era capaz de ir al cuarto de baño y utilizar el baño de forma autónoma. ¿Qué era lo que no era capaz de hacer? Pues lo que no era capaz de hacer era ni limpiarse de forma autónoma, ni tampoco era capaz de llamarnos para que fuéramos a limpiarle, ¿vale? Y entonces le pusimos en casa un apoyo visual que lo que hacía era recordarle que una vez que acababan podía decir mamá, papá, ¿vale? Llamarnos y a continuación le ayudábamos a limpiarse, ¿vale? Cuando nosotros digamos que le ayudábamos a limpiarse y luego ya se podía limpiar. Entonces, es a eso a lo que me refiero. ¿Qué es lo que se le olvida a lo mejor a un niño? Que después de utilizar el baño tiene que irse a lavar las manos. Pues en eso tiene que consistir el apoyo visual, en aquella parte que el niño necesita que le reflejemos para que no se le olvide. No hace falta pictografiarlo todo, ¿no? Convertirlo en lenguaje visual todo, porque eso además lo que genera es un ruido visual que al final los chicos acaban ignorando también. No obstante, los apoyos visuales pueden tener distintas utilidades y esto también genera bastante confusión porque a veces se utiliza, por ejemplo, con las carpetas PEX, que seguro que todos o muchos de vosotros conocéis, las carpetas de comunicación. Las carpetas de comunicación están pensadas para que los chicos tengan ahí, en esas carpetas, los elementos que van a pedirnos, que son fotografías que nos van a entregar para comunicarse. Pero no están pensadas para anticipar al niño, ¿vale? Para anticiparle las cosas que van a suceder. No están pensadas para eso, pero fijaros que ayer, buscando digital, me metí en internet y entonces me tropecé con que hay una página que pone carpetas de comunicación y dentro de las carpetas de comunicación aparecen carpetas con pictogramas para anticipar, ¿vale? Pero ciertamente nosotros, por ejemplo, sí que diferenciamos de lo que es un material para anticipar, que es una agenda, que es lo que aparece aquí, ¿vale? Para estructurar el entorno, y lo que es un material es lo que aparece aquí, ¿vale? Las agendas, y lo que es un material para comunicarse, que puede ser una carpeta PEX. Y yo creo que es importante saber cuando ponemos un apoyo visual cuál va a ser la finalidad que va a tener. Es decir, no porque un niño tenga autismo hay que poner apoyos visuales, sino este niño con autismo, ¿qué necesita este niño, esta niña con autismo? ¿Qué necesita aprender? Y una vez que definimos qué necesita aprender, pues vamos a ver de qué manera vamos a enseñárselo. Y a veces en esa manera, al descubrir de qué manera se lo vamos a enseñar, tiene lugar el que incorporemos un apoyo visual. Ciertamente los apoyos visuales nos pueden servir, pues tanto para apoyar el lenguaje de manera expresiva, por ejemplo, los sistemas alternativos de comunicación que conocemos, que pueden ser las carpetas de comunicación PEX, ¿vale? Y también pues todos los comunicadores y los comunicadores dinámicos que funcionan todos con elementos visuales, ¿vale? Y luego también para apoyar el lenguaje a nivel comprensivo, por ejemplo, a través de los comunicadores dinámicos, que es utilizar un soporte tecnológico para comunicarnos con otra persona, no solamente para que esa persona pueda pedirnos cosas, sino también para compartir, para otras funciones comunicativas, ¿vale? Y entonces, cuando la persona utiliza ese comunicador dinámico, pero nosotros también lo usamos para dirigirnos a ella, ¿vale? Y para darle a lo mejor alguna instrucción o hacerle algún comentario, ¿vale? Y ahí también estarían apoyando nuestro lenguaje, pero más a nivel comprensivo. ¿Para qué otras cosas utilizamos los apoyos visuales? También para estructurar el entorno. Por un lado están las agendas, que voy a hablar de ellas un poquito más en profundidad más adelante, y luego también para hacer una buena comprensión de la tarea que yo le planteo a una persona con autismo. Cuando yo le planteo a una persona con autismo una tarea, es muy importante que esa persona, solamente viendo la tarea, sea capaz de entender qué es lo que yo pretendo de ella, ¿vale? He puesto esta fotografía que veis aquí, ¿vale? Que, bueno, que es una fotografía, o sea, que es un apoyo visual muy chorra, entre comillas, pero que de alguna manera visualmente el niño entiende, le estamos entregando un cuadrado de colores y entiende visualmente que lo que tiene que hacer es ir cubriendo los cuadrados blancos de los colores que le vamos a ir dando. Estaría haciendo una tarea de clasificación perceptiva, pero
simplemente sabe cuándo la tarea va a empezar, o sea, cuándo la tarea inicia, que es en el momento en el que yo empiezo a darle el cuadro, y cuándo va a acabar, que es cuando haya completado los cuadrados blancos. De un solo vistazo, entre comillas, es capaz de entender cuál va a ser el inicio y el final de la tarea, ¿vale? Y esto en la intervención en personas con TEA pues es también muy importante. Luego, otra cosita también importante que podemos utilizar los apoyos visuales es para regular el comportamiento, pero de una manera mágica, ¿vale? Me acuerdo de una vez que me pasó que estaba dando una charla, cuando las charlas las hacíamos presenciales en época pre-COVID, ¿no? Y hacíamos las charlas así, que nos veíamos todas las caras. Estaba yo dando una charla en Don Benito, hablando justamente de los apoyos visuales, y me acuerdo que una profesora me levantó la mano, una maestra, y me dijo, mira, es que nosotros hemos puesto a un niño, un alumno con el que trabajamos y tal, un pictograma de esos de los que tú estás hablando, que pone no se muerde y en la muñeca, y resulta que es que el niño se sigue mordiendo la muñeca. Claro, porque ¿qué pasa? Que no vamos a conseguir regular el comportamiento por poner un apoyo visual. El comportamiento se regulará con el tiempo a raíz de que nosotros pongamos un apoyo visual, pero nosotros tenemos que enseñar al niño a regular ese comportamiento con otras estrategias, y el apoyo visual puede ser a modo de recordatorio. Por ejemplo, yo le puedo enseñar a un niño a que antes de traspasar una puerta tenemos que llamar, pero primero las primeras veces, porque él vea este símbolo, no necesariamente va a saber que tiene que llamar, sino que yo llamaré con él las primeras veces, le daré modelado, ¿vale? Coger moldeado, le cogeré la mano y llamaré, o si tiene capacidad de imitación, lo haré para que él lo haga, y con el tiempo, solamente al ver el apoyo visual, igual se acuerda de que tiene que llamar a la puerta, ¿vale? Es decir, que son apoyos, como bien indica la palabra, para llegar a facilitar que se regule el comportamiento, pero no tienen un efecto, entre comillas, mágico, ¿no? Por ejemplo, esto que está aquí, que no se ve bien porque está muy pequeñito, pero esto es una plantilla de alimentación, ¿vale? Y aquí, pues lo que hay es un trocito de fruta y un trocito de un alimento que al niño le gusta porque es crujiente y tiene unas características sensoriales que le molan, ¿vale? Entonces, nosotros lo que queremos es que el chico vaya admitiendo trozos de fruta cada vez más grandes, y a través de esta plantilla, pues él, de nuevo, conseguimos dos cosas. Primero, enseñarle qué es lo que vamos a esperar de él, ¿vale? Sirve para eso también, igual que decíamos antes, para que sepa por adelantado cuál es el objetivo de la tarea. Y después le estamos mostrando que le vamos a ir permitiendo, bueno, pues ir alternando la cosa que le gusta menos con una cosa que le gusta más, como para ir reforzando el comportamiento y el esfuerzo que él está haciendo para mejorar ese nuevo alimento, ¿vale? Otro elemento, ¿vale? Los recursos, el de los apoyos visuales, es un recurso también que es como muy útil en la intervención en personas. Ahora vamos a hablar de las agendas. Nosotros en la intervención también utilizamos mucho las agendas visuales. Las agendas visuales tienen como objetivo, pues, que el niño anticipe qué actividades vamos a llevar a cabo a lo largo de la sesión, y pueda también regular su comportamiento y su estado emocional a partir de esta anticipación visual que nosotros hacemos. Va a ayudarnos a generar rutinas con ellos y hacer que el entorno sea predecible y anticipable, lo cual suele disminuir mucho, en el caso de los chicos con TEA, muchísimo los niveles de ansiedad. Si ellos saben qué va a suceder, y como las agendas, además, hay un elemento muy importante, que es que tienen que manipularse, es decir, la agenda no es un papel bonito escrito, sino que la agenda se tiene que tachar, o se tiene que quitar, o se tiene que guardar para marcar de alguna manera el paso del tiempo, ¿vale? Bueno, pues las agendas nos sirven, pues, para que el niño, para poder regular mejor, para poder anticipar, darle información previa de lo que ha sucedido, y también cuando ya son más mayores y se las hacemos dibujadas, pues esa misma agenda a veces la hacemos en los cuadernos de comunicación con las familias para que se las lleven a casa y puedan comentar lo que ha sucedido en la sesión con las familias, ¿vale?
Hay muchísimos formatos de agenda y todos son válidos, porque la validez o no de la agenda depende del usuario o de la persona que vaya a utilizarla. No depende de que sea en blanco y negro o en color, en foto o en dibujo, no depende de eso. Depende de que le sirva a la persona con la que nosotros la vamos a utilizar. Eso es lo más importante. Y eso es lo que nos marca a veces la selección de la disposición y del formato que vamos a utilizar, ¿vale? A veces incluso podemos mezclar, podemos utilizar fotos y pictos mezclados y no pasa nada, porque lo importante es que el niño entienda ese instrumento o esa herramienta, ¿vale? Y luego una cosa que a nosotros nos parece importante, bueno, las agendas en general entendemos que las introducimos de manera progresiva en los niños, que no todos los niños necesitan las mismas agendas, que no porque un niño entienda lo que voy a hacer ya no necesita la agenda, porque la agenda es una manera de proporcionar información, que la agenda puede ir evolucionando a un listado de tareas y que algunas veces con algunos niños que son más mayores eliminamos la agenda, porque lo que queremos es precisamente romper con esa rigidez de la agenda, ¿vale? Pero sí que es importante, bueno, pues que la adaptemos mucho al chico con el que la vamos a utilizar, que la adaptemos y que nos aseguremos de que él le está sacando partido y luego que le enseñemos a manipularla, porque esa manipulación que le vamos a enseñar al niño a hacer sobre la agenda, también algunas veces nos va a dar pistas sobre cosas que él quiere, preferencias que tiene, va a permitirse, también va a ser como una especie de canal de comunicación con nosotros, ¿vale? Entonces es importante que él se acostumbre y trabajemos y le enseñemos a manejar la agenda. Cuando yo digo lo del manejo de la agenda, me refiero a que el niño normalmente cuando vamos a empezar una actividad coge el pictograma o la foto que toca y la pone sobre la mesa y va a guardarla cuando termine. O en el caso de que sea una agenda de papel, pues la va a tachar cuando acabe la actividad, ¿vale? Eso le va a ayudar a ver y a entender pues, el paso del tiempo y el orden que siguen las actividades. Como veis, las agendas cumplen diferentes objetivos, ¿vale? Pueden ayudar a entender mejor el entorno, van también a favorecer mucho que los chicos se impliquen en las actividades. Hay, por ejemplo, chicos donde utilizamos agendas donde alternamos los premios, ¿vale? Chicos que tienen más dificultad para hacer tareas o que son, bueno, que tienen un carácter un poquillo más difícil y que no son, que más alteraciones en el comportamiento y tal, pues regulamos la conducta de manera más inmediata, centrándonos siempre en aspectos positivos. Y en la regulación de la conducta para nosotros es muy importante también decirles a los chicos lo que sí tienen que hacer y lo que pueden hacer, ¿no? Y entonces decimos, vamos a hacer esto. Y después un premio, que puede ser en forma de estrella y que algunos necesitan que dentro de la estrella escribamos o pongamos que es justamente lo que ellos van a querer de premio. Y luego otra actividad, y luego otro premio, y luego otra actividad, y luego otro premio, ¿vale? Con el objetivo de conseguir que se motiven en el desarrollo de aquellas actividades que consideramos que son importantes para su aprendizaje. Y luego otra cosa que nos ayuda a la agenda también, bueno, pues es aprender lenguaje comprensivo y expresivo. Comprensivo, guarda, pon, no sé qué, o dime, o a veces ellos eligen el orden de las actividades también, es otra opción que te da la agenda, es decir, vamos a hacer estas cosas, ¿por dónde quieres empezar? Y ellos pueden elegir a través de la manipulación de la fotografía cuál es la agenda o cuál es la actividad que quieren hacer primero y cómo va a transcurrir la sesión, ¿vale? Bueno, otra herramienta dentro del trabajo con niños con TEA es muy importante va a ser el aprendizaje sin error. Que supongo que todos conocéis el aprendizaje sin error, pero consiste en que nosotros le vamos a dar tanta ayuda al niño como sea necesario para que sea capaz de realizar la tarea con éxito. ¿Por qué es una ventaja del uso y por qué es importante hacer uso del aprendizaje sin error cuando trabajamos con chicos con TEA? Bueno, pues porque es muy importante. Algunos chicos con TEA tienen una muy baja tolerancia a la frustración y si nosotros le decimos un no, o te has equivocado, o eso no es
pues podemos generar que ahí haya un desajuste emocional y ya, bueno, sea difícil a reconducir, ¿vale? Y en cambio, pues si nosotros le damos toda la ayuda para conseguir que hagan bien la tarea, pues la respuesta siempre va a haber posibilidad de que le hagamos ese refuerzo y darle esa recompensa o ese refuerzo por haberlo hecho bien, ¿vale? Y luego otra cosa que también sucede es que los chicos con DEA se quedan especialmente fijados, es decir, como enganchados o como imantados con las cosas negativas. Entonces, si en un momento determinado algo que ha sucedido ha generado en nosotros una respuesta a lo mejor más negativa, porque nosotros nos hemos levemente frustrado o le hemos reñido, le hemos elevado un poco el tono de voz en ese momento, porque nos estaba fijando, porque estaba distraído, lo que sea, pues eso se queda ahí como fijado y luego es bastante complicado reaprender eso de manera adecuada. Pongo un ejemplo que suele ocurrir mucho. Normalmente los chicos con TEA, pero algunos de ellos, tienen dificultades para recuperar, es decir, para recordar las etiquetas verbales. ¿Qué ocurre? A veces cuando los padres empiezan a hablar y ellos entusiasmados en que los niños empiezan a decir cosas y tal y cual, los llenan y los bombardean con muchas preguntas. Y están todo el rato diciéndole, ¿y esto de qué color es? ¿Y esto de qué color es? ¿Y esto de qué color es? Y entonces el niño, que todavía no ha tenido espacio ni tiempo para fijar bien las etiquetas verbales, empieza a aprender que dice algo y aquello sirve. Entonces, ¿esto de qué color es? Y da igual de qué color sea, pero si yo lo digo rojo, pues la mamá le dice, no, no es rojo, es verde, ¿vale? Y ahora, ¿y esto de qué color es? Y azul. Y entonces, no, no es azul, es rojo. Este tipo de cosas que puede pasar, pues ¿qué hace? Que el niño sabe que tiene que responder algo, responde, pero no responde bien. Y no aprende no es rojo, es verde. Esa frase es bastante difícil de acceso a nivel lingüístico y especialmente para un chico con TEA. Entonces empiezan a hacer fijaciones de cosas que no son y luego desaprender aquello pues cuesta bastante tiempo. Entonces, por eso no evitamos el aprendizaje por ensayo y error, porque si hay una fijación incorrecta, luego es muy complicado deshacerla. No es imposible, por supuesto, se hace, pero sí que es muy complicado y lleva mucho trabajo y le estamos pidiendo un doble esfuerzo al niño. Entonces intentamos siempre que es posible, que lo es en muchísimas ocasiones, y utilizar el aprendizaje sin error. Luego, otra estrategia que nosotros también utilizamos muchísimo es el aprendizaje en 3 pasos, que está como muy enfocado a tratar de abordar todo el tema de las etiquetas verbales y evitar que los chicos confundan cosas. No sé si alguien habla por ahí. No, pero debe ser que alguien ha abierto el micro sin darse cuenta. Vale, decía que el aprendizaje en 3 pasos es un sistema para, sobre todo, a conseguir que los chicos fijen bien pues, todas las etiquetas verbales, que lo utilizamos para muchos aprendizajes, por ejemplo, pues tanto vocabulario como emociones, conceptos, lo tenéis ahí un poco en el montaje, ¿no? Y luego consiste en dar como 3 pasos que serían, por un lado, primero vamos a intentar que el niño haga una discriminación perceptiva del concepto que estamos trabajando, ¿vale? Como veis en la fotito esa pequeña que he puesto debajo del título, pues aquí sería simplemente que fuera capaz de ir por un lado poniendo los círculos y por otro lado los triángulos. Ciertamente nosotros normalmente no hacemos esto que aparece en la imagen, que es darle los elementos, sino que se los vamos entregando de uno en uno, se los ponemos así delante y se los vamos nombrando nosotros. Y él simplemente, él o ella, simplemente va clasificándolo en el recipiente, que normalmente esa tarea siempre se hace con 2 recipientes, ¿vale? Con 2 recipientes y vamos simplemente poniéndolo en el recipiente que corresponde. Luego, lo siguiente que nos plantearemos, una vez que sea capaz de hacer esa tarea sin dificultad, es decir, que él sea capaz de discriminar perceptivamente los elementos que nosotros le estamos dando y poner a un lado, en este caso, círculos y triángulos, pero podrían ser las cosas rojas y las cosas verdes, o podría ser las tarjetas que reflejan el concepto que está debajo y el concepto que está encima, o las caritas tristes y las caritas enfadadas.
¿vale? Para todas esas cosas nos sirve este sistema del aprendizaje en 3 fases. Entonces, una vez que es capaz de clasificar, lo siguiente que vamos a intentar que haga es que nos identifique. Y entonces le iremos pidiendo cada uno de los 2 conceptos. Si vemos que se hace mucho lío, vamos a darle siempre, acordaros, el aprendizaje va a ser aprendizaje sin error, y entonces le vamos a dar pistas para que él vaya al recipiente adecuado a la hora de darnos el estímulo que le estamos pidiendo, ¿vale? Os indicaba antes que clasificábamos en 2 recipientes y ahora le vamos a pedir con la mano extendida, pero sin decirle nada, le vamos a pedir rojo, verde, círculo, triángulo, lo que sea que estemos clasificando, ¿vale? Y ahí lo que tendría que hacer es identificar, que sea capaz de darnos el que toca. Y si no es capaz, nosotros le daremos la ayuda necesaria para que él sea capaz de identificar. Y luego, una vez que ha sido capaz de identificarlos, lo último que hacemos es que le vamos a, después de una tarea de identificación, haríamos una tarea de denominación, que es que los etiquete, que sea capaz él de nombrarlos. Cuando empezamos a intentar que nombre y vemos que se equivoca, en los 2 primeros, pues no dejamos de denominar automáticamente para evitar lo que os decía antes, etiquetas erróneas, y seguimos trabajando en clasificar e identificar durante tiempo, hasta lograr que él lo haga con soltura, ¿vale? Y luego una cosa muy importante también es que hemos aprendido el contexto, las emociones o los números o lo que sea a través de ese proceso de aprendizaje, así como tan pautado, que es clasificar, designar y denominar, pues lo último que sí que es importante también hacer son actividades de generalización, es decir, comprobar a través de distintas actividades, que puede ser pues a través de comprensión de consignas, a través de frases que hagamos, a través de otra serie de actividades de plasma y tal, que va a ser capaz de utilizar esos elementos que supuestamente ya tiene adquiridos y es capaz de utilizarlo en distintas situaciones para asegurarnos de que realmente los ha asimilado, ¿vale? Luego, otra cosita. Pues otra cosita también muy importante dentro del trabajo con personas con TEA es que es muy importante enseñarles, bueno, los terapeutas también, porque todos los terapeutas no tenemos el mismo estilo a la hora de intervenir. Y no es lo mismo intervenir con un niño con otro tipo de dificultad que con un niño con TEA. Y una cosa muy importante cuando trabajamos con niños con TEA es no hablarles demasiado. Esto puede ser una contradicción, ¿no? Porque uno dice, pero bueno, si no hablan, ¿cómo no les vamos a hablar si no hablan? Muchos de ellos, ¿no? No todos, pero muchos de ellos no tienen dificultades en el desarrollo del lenguaje. Y entonces, pues puede parecer contradictorio, pero es cierto que hablarles mucho no les va a enseñar a hablar, porque ellos necesitan como que nosotros les dosifiquemos el lenguaje, ¿vale? Para que ellos se puedan quedar con la parte importante del lenguaje. Una de las primeras pautas que nosotros les damos a las familias, seguro, cuando los vemos interaccionar con los niños, es pregúntale menos, no les hagas tantas preguntas, ¿vale? Porque es muy, bueno, pues todos sabemos que cuando los papás han tenido o tienen un niño que tiene dificultades en el desarrollo, ellos están ansiosos, lógicamente, y preocupados, lógicamente, porque su niño no va como los demás niños, y entonces en su intento de estimularlos, suelen intentar estar comprobando también todo el rato si han aprendido cosas, si saben cosas nuevas y tal, y les preguntan, ¿y cómo hace ¿y esto qué es? Una oveja, ¿cómo hace la oveja? ¿Vale? Todo este tipo de cosas. Y eso, a veces, pues a los niños con TEA lo que hace es que los aturde. Entonces, nosotros intentamos pautar, sobre todo al inicio, y cuando no hay lenguaje en el niño, cuando no hay nada de lenguaje o poquito lenguaje, intentar que se le hable de una manera mucho más sencilla y hablamos de la regla del +1, es decir, que si el niño no habla, nosotros le hablamos con una palabra, y si el niño habla con una palabra, nosotros intentamos hablarle con frases de 2 elementos, bien estructuradas, pero frases de 2 elementos. Si yo quiero que ponga mochila, le digo mochila, incluso le pongo la mano encima de la mochila para darle idea de qué es lo que quiero que haga, ¿vale? Y si lo que quiero es que abra la mochila, a lo mejor les digo abrir poniendo una mano encima de la mochila para que entiendan que abra la mochila, ¿vale? Es porque es muy importante que ajustemos el lenguaje.
Y luego que aunque hagamos comentarios, que es importante que les hagamos comentarios a los niños, no solamente que les pidamos todo el rato cosas y les estemos dando todo el rato instrucciones, que también es una cosa que a veces nos pasa, pues que también esos comentarios sean sencillos y sean pocos, ¿vale? Nosotros, otra cosa que también pasa muchas veces es que hablamos demasiado y entonces a lo mejor esto pasa sobre todo con las familias, ¿no? Pues que le dicen al niño, a ver, cariño mío, ¿tú qué te apetece ahora? ¿Te apetece una patata o te apetece un gusanito? Dime qué es lo que quieres comerte ahora, ¿vale? Y le han dicho todas esas cosas. Pues hay que explicarles a la familia que lo que tú le digas tiene que ser accesible para que él lo pueda llegar a repetir en algún momento. Entonces es mejor decirle patata, gusanito. Y que eso es más fácil para que luego él pueda llegar a tener un modelo que sea accesible y que pueda llegar a repetir, ¿vale? Entonces, esto sí que yo veo también cuando empiezan las terapeutas, bueno, terapeutas que llevan menos tiempo trabajando o que han tenido un periodo de formación, pero empiezan a intervenir de manera directa, sí que también lo observo mucho, ¿no? Que tienden a hablar demasiado, ¿no? Y quizás es muy importante, pues eso, ajustar bien el lenguaje a los chicos. Luego, otra cosa que tenemos que evitar a veces es usar el modelado, porque los chicos con TEA en un gran porcentaje tienen comprometida su capacidad de imitación, no suele ser una de sus fortalezas. Entonces, modelar no suele ser un buen recurso de aprendizaje, así como es un recurso que se utiliza muchísimo en los coles, ¿vale? En el cole ordinario, en la enseñanza ordinaria, utilizamos mucho el modelado. La maestra cuenta cómo se va a hacer una cosa y luego los niños van y la ejecutan, ¿no? Incluso otros niños que no tienen comprometida la imitación, miran, aunque no se hayan enterado de la instrucción verbal, pero sí pueden mirar cómo lo está haciendo el compañero y copiarlo, entre comillas, ¿no? Esto es poco probable que ocurra con chicos con TEA, donde el modelado suele estar comprometido. Y luego otra cosa también importante es que seamos capaces de ponernos a su altura cuando hablemos con ellos, que parece una perogrullada, pero es importante que seamos capaces de cuando les hablamos, aparte de establecer contacto físico contacto físico con cuidado, porque no todos toleran el contacto físico en la misma medida, pero si lo toleran, el contacto físico un poco para conectar con ellos y luego ponernos a su altura para poder favorecer que haya contacto visual. Y con esto, pues bueno, mejorar un poco pues también esa conexión con ellos, aunque él nos evite el contacto visual, que a veces pasa porque no les puede resultar a ellos invasivo, no pasa nada. No hay que manipular la cabeza, ni hay que decirle mírame. Eso a veces me lo preguntan cuando yo lo pongo en los informes y a lo mejor he hecho un informe de una valoración de un chaval y he dicho aumentar la frecuencia del contacto visual en los intentos de interacción social y comunicativo. Y entonces pongo no dar instrucciones y no manipular la cabeza, ¿no? Porque cuando yo quiero que surja el contacto visual, lo único, entre comillas, que tengo que hacer es esperar. Lo único, esperar un poquito, a ver si aparece y si no aparece para adelante, como en Alicante, ¿vale? Si el niño, yo sigo interaccionando con el niño, sí que darle la opción de que aparezca, porque si yo lo ignoro, pues igual no aparece. Pero si yo hago un poquito de espera ante una situación donde el niño está altamente motivado, probablemente el niño llega un momento en que establece contacto visual conmigo diciendo, ¿qué pasa aquí? Dame eso que yo quiero, que me des. ¿Vale? Y en ese momento es cuando suele aparecer ese contacto visual, que puede ser más o menos fugaz, pero que nunca lo vamos a forzar, ¿vale? Y luego, es verdad que los chicos con TEA que son de alto funcionamiento y que son más mayores, más adultos, y que nos cuentan, que nos pueden hablar de su autismo, siempre nos dicen o muchos de ellos nos dicen que el contacto visual les molesta y que les exigieran cuando eran pequeños que mirasen, les resultaba incómodo, ¿no? Entonces, yo de ahí me llevo un poco como que hay que enseñarles a mirar lo necesario para poder comunicarse, porque a veces la cara del otro nos da información y por eso es importante que aprendamos a mirarle, pero no necesariamente tienen que estar 10 segundos mirándonos, ¿vale? Sino simplemente lo suficiente como para poder recoger de ahí un poquito de información. Bueno, seguimos con las herramientas. Otro aspecto muy importante dentro del ámbito del autismo es que conozcamos bien
los intereses de la persona con autismo y conozcamos muy bien lo que le gusta. Y para esto hay que tener un contacto muy continuado con la familia, porque hoy me encanta la patrulla canina y pasado mañana me encanta Blue. Y entonces pues tengo, o Bluey, no sé cómo se llama, estos que son azules, ¿vale? Y tengo que estar como muy al día de las cosas que le gustan a un niño para podérselo ofrecer, ¿vale? Cuando nosotros tenemos localizados los intereses, los podemos utilizar de dos maneras, o bien como un refuerzo de las actividades, es decir, como una manera de motivar y de reforzar para que se animen a hacer cosas, y luego los puedo utilizar también como un medio, es decir, utilizar ese interés que él tiene como para prepararle un material específico con aquello que le gusta o para conseguir que se motive más ante determinadas tareas, ¿vale? Puedo hacer esos dos cursos de los intereses. Y ante los intereses, pues también tenemos que tener en cuenta que cuando son reduciditos, que a veces nos pasa que estamos ante niños que les interesan pocas cosas, pues que uno de los objetivos que nos tendríamos que plantear también es que sean más amplios. Y para ello, pues hay que, el sistema sería ofrecerle otras cosas que se parezcan, aunque no sean iguales, ¿vale? Para ver si vamos despertando también su interés. Y ofrecérselas de manera sistemática, ¿vale? Por ejemplo, a lo mejor cuando empezamos a trabajar con un niño chiquitito, ¿no? Pues parece que de los juguetes que le ofrecemos el primer día, lo único que le gusta son las pompas, o lo único que le gusta es la peonza, o lo único que le gusta es no sé qué. Vale, ahora si todos los días cuando vamos a hacer su sesión de trabajo con él le ofrecemos varias cositas, todos los días varias cositas, con el tiempo va empezando también a mostrar interés por otro tipo de juguetes, ¿vale? Cuando lo exponemos a ellos, a esos juguetes. Y luego a veces también nos puede ocurrir con chicos con TEA que puede haber una fijación excesiva ante determinados estímulos. Bien porque no le llamen la atención, o sea, bien porque le llamen excesivamente la atención y encima además a veces los tienen que llevar en las manos, mantenerlos en las manos, ¿vale? Cuando son más chiquititos. Y entonces, pues ahí entramos en una pequeña disyuntiva de qué hacemos con esto, ¿no? Entonces, a veces podemos, si hay algo que yo sé que hay un juguete que le encanta, que le encanta, que le encanta y que le cuesta mucho soltar, es decir, dejar de jugar con ese juguete e irse a jugar con otra cosa, pues lo que puedo hacer es dejarlo para el final, ¿no? Dentro de mi sesión de trabajo, pues digo, pues al final de la sesión de trabajo pongo ese juguete que sé que le encanta y además se lo anticipo con la agenda para que él sepa en qué momento va a llegar el juguete, ¿vale? Así puede regularse y saber que que va a llegar ese juguete, pero en ese momento. Y luego también si a veces son cosas que tengo que mantener en la mano, que he hecho con ellos en la mano y que tengo que soltar, y entonces ahí nos suele funcionar poner una bandeja donde estamos trabajando con el niño otro tipo de actividades y entonces negociar con él que lo tiene que soltar allí en la bandeja, lo sigue mirando, ¿vale? Lo sigue viendo y que hacemos una cosita y luego lo puede volver a coger. Entre que sacamos un material y guardamos otro y tal y cual, pues podemos ir jugando, entre comillas, con eso, ¿no? A veces también ponemos una caja en la puerta para que según llegue en la caja soltamos y luego cuando nos vamos nos lo llevamos otra vez, ¿vale? También eso puede funcionar, ese tipo de cosas. Hay niños que tienen a lo mejor fijaciones, pues eso, o bien a ciertos muñecos de plástico, dinosaurios, perros, no sé qué, o bien a bolas, cosas redondas, o a determinados juguetes que puedan ser sensoriales que también les tranquilicen y tal. Bueno, pues intentar negociar un poco con ellos ahí es importante para que podamos un poco reconducir su atención hacia otro sitio que no a nosotros nos interesa. Bueno, y creo que vamos ya con la última herramienta, que es así como una especie de ficha o cuadrante que esta ficha o cuadrante la utilizamos en cursos que damos algunas veces en los centros escolares, ¿vale? En centros escolares ordinarios, que los que nos suelen llamar para dar formación y demás. Y en esta fichita, pues recogemos pues un poco la información que le decimos a la maestra. Imaginaros, una maestra de educación infantil que va a empezar a trabajar con un niño con TEA, que sabe que va a empezar a trabajar con un niño con TEA. Y entonces, ¿qué información básica creo yo que es necesario
para poder enfrentarme, entre comillas, en la palabra, ¿no? Para poder empezar a trabajar y plantearme cosas cuando voy a tener un alumno con TEA y sé que lo voy a tener, ¿no? Y entonces a nosotros nos parece que es fundamental pues, tener claras estas cositas. Voy a ir explicando un poco a lo que nos referimos con cada una de las preguntas, ¿no? Por ejemplo, a nivel de comunicación, este cuadrante se lee por columnas, ¿no? A nivel de comunicación, pues qué estrategias usa la persona, es decir, cómo se comunica. Pues si se comunica llevándote de la mano, cuando necesita algo, ¿qué hace? ¿Vale? O cuando quiere algo, ¿qué hace? ¿No? Esa sería la pregunta que le haríamos, por ejemplo, a la familia. Pues saber si te coge de la mano y te lleva, si es capaz de señalarte con el dedo, si es capaz de hablarte. ¿Vale? ¿Qué tipo de estrategia o de recursos si es capaz de entregarte una fotografía de una carpeta de comunicación? ¿Qué tipo de recursos tiene la persona para comunicar lo que quiere o si utiliza palabras? ¿Vale? Si tenemos la suerte de que haya desarrollado el lenguaje oral y es capaz de usar palabras. Esa sería la primera pregunta, que serían las estrategias que utiliza la persona, y luego la segunda pregunta, ¿para qué usa el lenguaje? Hace referencia a qué finalidades, a qué objetivos cubre cuando se comunica. Es decir, ¿es capaz de comunicarse para pedir? Porque hay niños que no son capaces de comunicarse cuando tienen un deseo o una necesidad, ¿vale? Y sería, ¿es capaz de comunicarse para pedir? ¿Es capaz de comunicarse para rechazar? Es decir, si no quiere algo, nos lo va a expresar de alguna manera. A lo mejor la manera de expresarlo dándote un manotazo, pero bueno, pues si es capaz de decir que no a algo, ¿vale? Se comunica para hacer comentarios, para compartir algo que le gusta o que le interesa. Eso también sería otra finalidad del lenguaje. Y un tercer elemento que también, o una tercera información que también le preguntaríamos a la familia sería qué cosas entiende la persona, ¿vale? ¿Qué elemento, qué tipo de instrucciones es capaz de seguir? ¿Qué consigna le podemos dar que sea capaz de seguir? Y aquí, bueno, pues si es capaz de que si yo le digo ven, viene, si yo le llamo por su nombre, se vuelve y me atiende. Si le digo echa esto a la papelera, es capaz de hacer eso. ¿Qué tipo de instrucciones es capaz de entender? A veces, en los niños, sobre todo chiquititos, pues es posible que te digan que entienden muy poquitas cosas. A lo mejor cuando le preguntamos a las familias, pues podemos decir, ¿entiendes cuando tú le dices vamos a comer, vamos a bañar? ¿Vale? Ese tipo de instrucciones muy sencillas y muy contextualizadas en casa, ¿es capaz de seguirlas? Bueno, pues eso lo tenemos que poner. Luego, la segunda columna hace referencia a aspectos sociales, ¿no? Y entonces, pues le vamos a preguntar a la familia para qué se acerca a vosotros el niño. ¿Qué cosas reclama el niño? ¿Es capaz, o sea, para qué le motiva a él para acercarse e interaccionar con un adulto? La mayor parte de los niños con TEA se acercan casi exclusivamente para pedir, los que se acercan. Y hay muchos niños que ni siquiera se acercan para pedir, ¿vale? Y luego, ¿qué tal responde a las interacciones del adulto? Es decir, cuando tú le haces una propuesta, el niño es capaz de responder, sigue lo que tú le propones o cuesta mucho que se implique en las actividades. Pues este dato también es muy importante de cara a saber qué nivel de apoyo voy a necesitar para trabajar con él, ¿vale? Y luego, ¿cuánto es su interés por otros chicos? ¿Se interesa por otros iguales, por otros niños? ¿Se acerca, se aproxima, los imita, los mira? Bueno, hay un poco. Muy importante también, tercera columna, para trabajar con cualquier niño con TEA, lo que hablábamos antes, cuáles son sus gustos, qué cosas le molan, qué le interesa, ¿vale? Y luego, ¿qué le estresa? Si hay cosas que le den miedo. Por ejemplo, pues hay muchos niños, no muchos, pero hay algunos niños con TEA que los ruidos fuertes no les gustan, o los objetos imprevistos, o los globos, o los cambios en el entorno, ¿no? ¿Vale? Pues me contaban, por ejemplo, este año, me acuerdo de una conversación que mantuve con un cole que me decían que era una alumna que tenía TEA, que claro, que ellos todos entusiasmados, no me acuerdo si era Halloween, creo que era Halloween, pues cuando había sido Halloween habían decorado la clase y habían puesto muchas cosas nuevas en la decoración de clase y de pronto la niña pues se había negado a entrar en la clase porque era una sorpresa, claro, una sorpresa para los demás, pero para ella era un susto, porque de pronto un entorno que esperaba de una manera se lo encuentra de un día para otro y sin que nadie le haya explicado previamente que la cosa va a cambiar de otra forma distinta. Es muy agitado, o sea, algo le pasa. Igual está pasando algo en casa, ¿sabes? A ver qué me comenta la madre y ya te digo, me dijo que era breve y que quería estar sola, que si podía estar sola. Déjame de tener por ahí el micro abierto.
Bueno, y eso... ¿Se me oye? Sí, ¿verdad? Sí. Pues esto también es muy importante saber qué cosas le ponen nervioso, qué cosas le estresan, ¿vale? Y si son los cambios, pues tenerlo bien en cuenta, porque a veces nosotros pues, podemos modificar algo a nivel de mobiliario y tener problemas con el niño con TEA cuando llega a, si trabajamos en, pues pueden tener problemas porque la persona se ponga nerviosa y no sepamos qué es lo que le ocurre. Y luego, otra cosa también súper importante es saber qué cosas le relajan, sobre todo para los periodos de adaptación, estoy pensando yo en los niños pequeños de infantil, ¿no? ¿Qué cosas son las que les tranquilizan o les relajan? Si les tranquiliza determinadas canciones, determinadas músicas, los famosos cantajuegos, o les relaja jugar con arena, podemos dar arena cinética, o les relaja morder ciertas cosas, pues tener una caja de juguetes con cosas que sean mordibles, entre comillas, ¿no? Un poco entender y comprender porque no sabemos si va a vivir una situación de estrés y vamos a necesitar que se entone y que se regule y, bueno, pues tener esa caja de recursos nos va a venir fenomenal. Y luego otros aspectos, bueno, pues como el control de esfínteres, la comida, que ya sabéis que los chicos con TEA, bueno, pues el control de esfínteres normalmente, aquí pasa que las familias hacen, esto me pasa de toda la vida y me seguirá pasando, que las familias se agobian mucho con el control de esfínteres porque, claro, los niños no piden. Y entonces me dicen, ¿cómo va a pedir el pipí? Y entonces yo digo, es que ese es el último paso. ¿Vale? A lo mejor no en los niños con desarrollo típico, pero claro, los niños con TEA, el que pidan es lo último que vamos a plantearnos. Lo primero es que lo controlen, ¿vale? Y entonces tenemos que empezar el aprendizaje de otra manera. Con el tema de la comida, pues muchos de ellos tienen mucha restricción alimentaria. Y entonces, bueno, pues tenemos que ir ahí poquito a poco, intentando ir negociando con ellos a nivel a veces sensorial y a veces a nivel un poco de rigidez, depende, a veces los problemas van por una cuestión de rigidez y a veces van por una cuestión sensorial y ir viendo un poco dónde está la raíz y intervenir con ellos. Y normalmente es poquito a poco. Y luego si hay conductas que sean un reto para el entorno, conductas que sean, bueno, pues que los chicos de alguna manera tengan conductas que puedan ser peligrosas pues, para sí mismos, para otros, y esto también es importante que lo conozcamos y que lo conozcamos antes de que nosotros tengamos a ese alumno con nosotros, por si acaso estos comportamientos surgen, pues que seamos conscientes de cómo también los manejan en casa, ¿vale? Qué cosas les sirven en casa para que o qué nos puede estar indicando una alteración grave del comportamiento, porque está especialmente nervioso en el aula, a lo mejor es necesario sacarlo. Bueno, pues todas estas cosas es importante que las tengamos en cuenta. Bueno. Ana, sí. Antes de continuar y que tiene que ver con esto, si te parece bien y si no lo dejamos para el final, una pregunta que hace Yolanda, o varias, en este caso, ¿cómo se puede promover que se acerque a otros, entiendo que a iguales, y que no solo vaya para pedir? Vale, bueno, si estamos hablando de, por ejemplo, una aula ordinaria, ¿vale? Donde una de las cosas que podemos, lo primero que nos tendríamos que plantear, siempre vamos a ir paso a paso, ¿no? Entonces, para que se acerque a otros, sí que es importante, si su motivación es pedir, pues que los otros tengan aquellas cosas que él quiere y que podamos empezar a que haga acercamientos a otros niños a partir de que los otros le proporcionen aquello que él quiere. Vamos a imaginar que le encanta el juguete X. Pues el juguete X lo puede tener otro niño y así favorecer que él se acerque al otro niño a pedírselo, explicándole previamente al otro niño que el juguete es para que se lo dé, porque si al otro también le encanta el juguete, ahí vamos a tener un conflicto, no se lo quiere dar, ¿vale? Pero explicándole al otro niño que le vamos a dejar el coche favorito de Citranito, ¿vale? De Jaime, el coche favorito de Jaime para que ahora Jaime vaya a pedírselo, ¿vale? Y entonces ahí podemos promover que el niño con TEA se acerque a niños con desarrollo típico a pedir, que es lo que más le motiva. Y luego también proponiendo, que esto es muy interesante, aprovechar los patios y las clases de psicomotricidad para promover actividades en grupo, que a veces el grupo no tiene que ser toda la clase. Lo ideal es que sea un grupito inicialmente más pequeño, ¿vale? De 3 o 4 niños que hagan, por ejemplo, un corro de la patata.
¿vale? Y a lo mejor al principio, el primer día, pues se necesita que esté la maestra o una persona con la que él tenga más contacto o la ATE, ¿vale? Para que pueda hacer ese corro de la patata y se mantenga un poquito con los demás niños. Pero con el tiempo el objetivo sería que los demás niños fueran capaces de hacerle esa propuesta o que incluso él llegara a hacer esa propuesta con los demás niños. A veces la primera vez que juegue no le va a gustar o no va a tener una reacción fantástica. Esto hay que saberlo y tenerlo siempre en cuenta, porque cualquier novedad para una persona con TEA es un reto, ¿vale? Entonces, la primera vez que nosotros hagamos esa propuesta, igual no está entusiasmado. Pero si nosotros somos capaces de ser sistemáticos y hacerle esa propuesta, no voy a decir todos los días, pero día sí y día no, y mantener brevemente, que nos va a llevar 30 segundos, ¿vale? Para conseguir que él enganche en esa actividad y pueda, de alguna manera, pues implicar. Pues poquito a poco probablemente le coja gusto a esa actividad, por ejemplo, o quien dice eso dice un trenecito, o un tirar o dar con un globo, ¿vale? Por no meter pelotas, que las pelotas tienen como más peligro. Pero pues los globos, ¿no? Bueno, los globos también, depende del muchacho, también pueden tener peligro porque no a todos los niños les molan, ¿vale? Los globos. Pero bueno, pues algún objeto que sea de su interés y que podamos hacer canasta, ¿vale? Que pueden ser hasta bolas de papel y hacemos canasta con ella y que sea como toma de turno. Y una vez hago yo canasta, otra vez hace otra persona canasta. Y así pues podemos ir haciendo que el grupo sea capaz de compartir una actividad con otras personas. Te pregunta también la misma persona, Ana, gracias, si tienes algún tipo de consejo en toda tu experiencia y demás sobre el tema de la higiene del sueño. Bueno, Es un ahí amplio tema. sí, es un tema amplio, es un tema amplio. Bueno, mi consejo es generar rutina, casi como con un niño de desarrollo típico, intentar generar una rutina que le ayude a la persona con TEA a conciliar el sueño. Y nada de actividades que lo activen antes de ir a dormir. Nada de saltar en la cama elástica, ni en la cama, ni de hacer cosquillas, ¿no? Me acuerdo hace, no sé, un par de meses o 3 o 4, he visto a un niño pequeño que me decía, su padre es que le cuesta mucho dormirme. Justo antes de dormirme juego con él a hacerle cosquillas en la cama. Pues mira, no. O sea, justo antes de dormirte no te pongas a hacerle cosquillas en la cama, porque aunque él esté encantado y sea una actividad muy motivante para él, pero vamos a buscar otro momento del día que no sea justo antes de irnos a dormir, ¿vale? Justo antes de irnos a dormir vamos a proponer pues lo que hacemos, entre comillas, y entenderme un poco con los bebés, pues vamos a darle un bañito relax, luego vamos a darle un masajito a lo mejor con crema y luego vamos a apagar las luces. Una cosa que a mí me parece importantísima es eliminar los estímulos visuales, ¿vale? Y eso es luz apagada. Claro, no podemos estar la luz apagada y nosotros con el teléfono móvil, ¿vale? Entonces, pues es una cosa un poco... Y a veces a los niños también les ayuda que les acompañemos, ¿no? Que estemos con ellos, dándoles compañía, ellos sienten el contacto, en que estamos allí, también les ayuda un poco a conciliar el sueño. Pero vamos, que no hay ninguna... desafortunadamente no hay ninguna receta mágica, ¿vale? Que es muy habitual que los niños con TEA tengan dificultades en el sueño y además es una cosa que interfiere mucho, bueno, pues con el sueño es fundamental para el aprendizaje y para fijar aprendizajes y para regular el estado emocional y entonces pues suele interferir mucho, no solo en que pasen mal la noche, sino en cómo estoy al día siguiente. Entonces hay que trabajar mucho, entre comillas, o esforzarnos mucho en conseguir ver cómo podemos ayudarles a que descansen. No sé si Te pregunta esta misma persona que si se le permite salir de la cama. Hombre, a ser posible, yo creo que todo lo que sea salir de la cama lo va a alborotar. Vamos, pero es que también depende del muchacho. A lo mejor si sale de la cama y se siente y se relaja en el suelo de la habitación, por poner un ejemplo, ¿vale? Pero lo normal es estar tumbado, la luz apagada e intentar que el entorno sea lo más tranquilo posible. También yo entiendo que para los padres a veces es muy complicado, porque una noche tras otra noche, tras otra noche, tras otra noche, pues llega un momento en que también tú, como padre o madre, pues estás agotado. Y entonces, pues ya, bueno, pues todas las cosas que te ayuden también o que te permitan a ti descansar un rato, pues las das por buenas. Y a veces, bueno, pues salir de la cama, si tienes la habitación cerrada, quiere decir que si no se va a pasearse por la casa y a buscar otra cosa con la que activarse, ¿no? Que es lo que les pasa, que tienen mucha dificultad para relajarse, para disminuir el nivel de activación y entrar en sueño, ¿no?
Y entonces, bueno, pues eso, todo lo que podamos hacer de bajar estímulos visuales, auditivos y de todo tipo, para que el chaval, pues, que si ahí entre en sueño, pues eso yo creo que va a ayudar. Pero que no hay una receta de dentro de la cama, fuera de la cama, pues depende. A colación con el sueño, y entiendo que tiene problemas con la siesta, o sea, si es recomendable o tú recomiendas que duerma la siesta. Pues no lo recomiendo. Es decir, que si tiene problemas para dormir por la noche, es mejor que no duerma siesta. Ahora, vale, sí, me dicen, es que si no duerme siesta, se pasa toda la tarde imposible y no hay quien lo aguante y al final se acaba durmiendo a las 7 de la tarde y a las 2 de la mañana está despierto, pues es que hay que ver, hay que valorar bien un poco, ¿no? Cómo hacemos esa higiene de sueño. Bien, pues hasta aquí las preguntas, porque ahora sí que indican por aquí que creo que te meterás ahora en el meollo de las rutinas, ¿no? Sí, ahora vamos para allá. Vamos a por ello. Gracias, Ana. Vale, bueno, pues ahora vamos a ver las áreas prioritarias de intervención, ¿vale? ¿Cuáles son las áreas en las que nos vamos a centrar? Dentro, no sé si la persona que ha puesto lo del modelo centrado en las rutinas, pero bueno, ahora, bueno, no recuerdo bien qué punto del montaje está puesto, pero ahora os explico un poco lo de la rutina, ¿vale? Las áreas fundamentales de intervención que vamos a priorizar dentro de la intervención en personas con TEA van a ser estas, ¿vale? Por un lado, vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con los contenidos del ámbito social, ¿vale? Y aquí pues vamos a enseñarles a cosas como saludar y despedirse. Vamos a enseñarles también a solicitar ayuda, que dentro de la petición de ayuda pues hay dos aspectos que son como muy importantes. Por un lado está en que cuando un chico necesita ayuda, lo que va a hacer normalmente, bueno, puede no hacer nada, ese sería el primer punto, ¿no? Y entonces lo que le vamos a enseñar es a que se aproxime a nosotros para indicarnos que necesita ayuda. A veces, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho la petición de ayuda dentro de la rutina de llegar a la sesión, ¿vale? Y entonces colgamos la percha, colgamos la mochila en la percha y si no es capaz, pues tal, abrimos la mochila, sacamos el cuaderno y lo llevamos a la mesa, ¿vale? Eso sería parte de la rutina de entrada nuestra en la sesión, ¿vale? Y entonces dentro de esa rutina ellos van a solicitarnos ayuda y a veces lo primero que hacen es quedarse sin hacer nada. Y lo siguiente que va a hacer la persona, o lo siguiente que aprende a hacer es entregarnos a lo mejor un objeto que nos esté indicando que necesitan ayuda. Y ahí es donde nosotros, una vez que son capaces de hacer eso, de entregarnos, es donde nosotros incorporamos, ¿vale? La petición de ayuda más simbólica. Puede ser a través de una tarjeta, a través del comunicador o a través de un signo o a través de una palabra, ¿vale? Cualquiera de esas estrategias nos pueden ser de utilidad. Y luego, otro contenido que nosotros también trabajamos dentro del ámbito social es la atención conjunta. La atención conjunta, que también es una habilidad muy importante de aprendizaje de las personas con TEA y que tiene que ver, que está bastante comprometida en todos los chicos con TEA y tiene que ver con ser capaz de atender a donde yo primero responder a la atención conjunta significa que yo sea capaz de atender a lo que el otro me dice que atienda, ¿vale? Que es por ejemplo, si yo señalo, que él sea capaz de dirigir su mirada hacia donde yo estoy señalando. Esta habilidad nosotros, por ejemplo, la introducimos mucho al principio, tanto cuando estamos trabajando la agenda, ¿vale? Cuando estamos enseñándoles cojo la foto, la pongo sobre la mesa, bueno, pues cuando queremos que la ponga sobre la mesa o cuando queremos que la guarde en la caja porque ha terminado la actividad, utilizamos el señalamiento digital para irles enseñando a responder a ese señalamiento digital de cerca, ¿vale? Y luego más adelante nos planteamos ya la respuesta al señalamiento digital de lejos cuando estamos en el espacio de... Y luego, esa es una parte que sería la atención conjunta a nivel comprensivo, pero luego a nivel expresivo estaría la atención conjunta que tienen que iniciar ellos, es decir, ellos tienen que coger nuestra atención y dirigirla hacia aquello que a ellos les interesa, ¿vale? Esto es a veces difícil de trabajar con ellos en situación abierta, porque puede no surgir o no aparecer en ningún momento. Y entonces nosotros normalmente hacemos un trabajo más sistemático o más estructurado que consiste en generamos álbumes de intereses o
o libros donde hay elementos que a ellos les interesan y se los mostramos. Y una vez que ellos ya nos aseguramos de que aquel libro le gusta o le interesa, empezamos a intentar que cuando ven la imagen nos miren para que nosotros se la nombremos. Y así empezamos a introducir que ellos empiecen a tener en cuenta pues que nosotros tenemos que atender hacia lo que a ellos les gusta para compartir un poquito, muy básicamente, eso que a ellos les interesa. A veces es dentro de una situación muy estructurada. Y luego, con el tiempo, pues empiezan a ser capaces de generalizarlo a otras situaciones. También nosotros vamos haciendo otro tipo de actividades que les llevan a generalizar esa habilidad. Pero al principio lo trabajamos en un contexto muy estructurado, dentro de una actividad y que llamamos eso, cuento. Normalmente le llamamos a la actividad cuento y a partir de ahí. Y luego otra habilidad muy importante también a desarrollar y que suele estar bastante comprometida es el tema de la imitación. Y la imitación nosotros la trabajamos y la abordamos con ellos, que es una habilidad que es muy importante de cara al aprendizaje, como todos sabéis, pero que suele estar, sobre todo en los chicos con un TEA más serio, ¿vale? Con un mayor nivel de gravedad, suele estar bastante comprometida, suele ser difícil de arrancar a lograr que ellos entren en este tipo de esquemas, ¿vale? Pero no, es una cuestión también, como siempre, de ser sistemáticos y de insistir y ir buscando qué cosas son suficientemente atractivas para ellos. A nivel de gestos, cuando estamos abordando la imitación de gestos, solemos utilizar mucho canciones, ¿vale? Canciones con gestos, canciones de los famosos cantajuegos o otras canciones que hemos utilizado en otros momentos, canciones tradicionales a las que le incorporamos gestos que son sencillos y entonces al inicio de la sesión, que ya os contaré luego cómo estructuramos una sesión, pues al inicio de la sesión tenemos un espacio donde vamos a trabajar con este tipo de canciones y nos sirven pues, para ir trabajando con ellos la imitación de gestos. Al principio utilizamos mucho el moldeamiento, es decir, que si estoy trabajando con él debajo de un botón y golpeamos las rodillas que encontró Martín y hacemos palmas, pues cuando llegan esos momentos hay que cogerle las manos y hacer los movimientos para que con el tiempo ellos vayan siendo capaces de hacerlo de forma autónoma. Y luego trabajamos también mucho las acciones con objetos y aquí utilizamos y nos va muy bien tener instrumentos musicales, ¿vale? Y estos instrumentos musicales solemos tenerlos por duplicados, como veis en la fotografía que hay 4 maracas, ¿no? Y entonces, un objeto, un esquema. Si yo decido maracas voy a proponerle el esquema de agitar, pues ya está, con las maracas voy a proponerle el esquema de agitar. Con los platillos, el esquema de golpear, ¿vale? Y con los platillos, pues el esquema de arrastrar. Vamos a proponer solamente un esquema. Y luego con el tiempo se les empiezan a proponer diferentes esquemas con el mismo objeto para ver si ellos son capaces de enganchar, ¿vale? Al principio, si el niño no nos hace nada de caso, cosa que puede ser bastante probable, ¿vale? Pues a veces también introducimos lo de imitar lo que ellos hacen, ¿vale? Que es lo que llamamos contraimitación, que es el niño a lo mejor se mete la maraca en la boca, ¿vale? Y nosotros también nos la metemos en la boca. El niño hace girar la maraca y nosotros también hacemos girar la maraca. Eso es intentar que él o ella es capaz de captar su atención para ver si a partir de ahí, luego ya más adelante, le podemos nosotros proponer opciones o alternativas. Hay un programa de Dawson, se llama el programa de Dawson, que trabaja mucho con la imitación en este sentido. Bueno, en cualquier de los modelos centrados en el juego, ¿vale? Y el modelo de Denver, todos estos proponen el IMPACT y el PACT, proponen este tipo de ejercicios con los chicos, ¿vale? Otra cosita que trabajamos con ellos son las emociones. Al principio lo que vamos a intentar sobre todo es a través de un juego interactivo y un juego circular que los chicos se enganchen con nosotros en conseguir que conecten emocionalmente con nosotros. Juegos interactivos y circulares son los juegos de las cosquillas, el cucustrá, los 5 lobitos, ese lo usamos menos, pero el cucustrá o las de las cosquillas, la hormiguita que te sube a la barriga y te hace cosquillitas, ese tipo de rutinas infantiles, pues vamos a intentar conseguir que ellos se impliquen. No sé si habéis trabajado con niños con TEA, pues seguro que sabéis que muchos de ellos suelen ser bastante poco expresivos y suele costarles mucho conectar con nosotros, ¿no? Y entonces, bueno, pues esta es una manera de lograr esto con ellos. Bueno, y luego he puesto ahí la parte de teoría de la mente,
pero dando por hecho que con los niños de atención temprana, bueno, trabajamos teoría de la mente a partir de los 4 años y los chicos que tienen un nivel de funcionamiento, un desarrollo cognitivo dentro de lo esperable para su edad, ¿vale? Y ahí vamos a hacer cositas de teoría de la mente, bueno, pues las de acceso al conocimiento y una serie de actividades, ¿vale? Que están pues, más enfocadas un poco a los precursores y a los inicios de teoría de la mente, ¿vale? Bueno, luego está todo el ámbito del juego, ¿vale? Que aquí en el ámbito del juego, bueno, pues nosotros abordamos con ellos todos estos tipos de juegos que aparecen aquí en la diapositiva. Por un lado, el juego interactivo, que es el que ya acabo de comentaros, el de las rutinas, ¿no? El de hacerle juegos y cosquillitas y tal, y con el que conseguimos, por un lado, esa implicación emocional, pero también vamos a conseguir esquemas de interacción sociocomunicativa, ¿vale? Como ya os comentaba, esto lo solemos trabajar al inicio de la sesión, en una situación que llamamos saludo. Entonces, en esa situación de saludo, les cantamos una canción de acogida o de recepción y a continuación les planteamos distintos juegos interactivos, ¿vale? Normalmente siempre seguimos una misma secuencia en estos juegos. Es decir, pues al principio probamos con en cuestión qué tipo de juegos le pueden interesar, si al paso, si curry, si las hormiguitas, y una vez que ya tenemos localizados cuáles son los que les gustan más, a cuáles responde más, a cuáles hay una mayor reacción y hay más expresiones emocionales positivas, pues esos los planificamos y los jugamos con él todos los días. ¿Qué ocurre? Pues que lo que pretendemos es que con el tiempo nosotros lo iniciemos o casi lo amaguemos y el niño sea capaz de empezar a hacer peticiones de que quiere que nosotros le hagamos ese juego, ¿vale? O a veces lo interrumpimos en mitad para ver si él nos demanda que continuemos con ese juego. Porque el objetivo durante toda la sesión siempre va a ser, y todo el tiempo de trabajo que hagamos con ellos, va a ser desarrollar esquemas de interacción y de comunicación. Eso va a ser lo fundamental. Y entonces, todas las actividades que les proponemos van a tener ese objetivo y esa finalidad. Luego otro juego que también abordamos con ellos es el juego recíproco, que es el juego en el cual podemos intercambiar un objeto. Y este juego, primero lo vamos a trabajar en un contexto más de mesa, es decir, vamos a utilizar cuando estamos en una mesa cada uno a un lado, haciendo alguna actividad manipulativa, pues vamos a incorporar le vamos a empezar a proponer este tipo de juego, que podemos intercambiarnos pues diferentes cosas, una pelota, un palo de lluvia, algo que ruede, un coche, y lo vamos intercambiando. Primero nos vamos a plantear que él lo recepcione y después que él nos lo devuelva. A veces para que nos lo devuelva no nos lo tiene que obviamente lanzar. A veces con que nos lo entregue nos vamos a dar por satisfechos, ¿vale? Y con eso pues vamos a intentar que esa vuelta del objeto pues se haga de manera más autónoma. Al principio se lo podemos pedir, le podemos poner la mano y tal. Y con el tiempo, pues eso, intentar que sea lo más autónomo posible. Y esa capacidad de compartir una actividad, se llama acción conjunta también, pues luego la vamos a generalizar a un contexto más abierto como puede ser el suelo. Y luego también vamos a seguir avanzando en el desarrollo de este juego recíproco, introduciendo actividades con toma de turnos, donde primero haces tú una cosa y luego hago yo otra y que se puede generalizar a muchas actividades. Por ejemplo, le podemos proponer hacer una torre entre los dos. Para eso también utilizamos mucho los apoyos visuales, es decir, ponemos las piezas con las que vamos a hacer la torre en un recipiente y ese recipiente va y viene. A quien le toca, quien tiene el recipiente con las piezas es a quien le toca poner. Y luego te lo paso para que te toque poner a ti. Y así. Al principio que nos vamos a plantear que el niño coja el recipiente cuando es su turno y luego con el tiempo, cuando sea capaz de hacer eso, que nos lo pase. ¿Vale? Y luego, igual que os comentaba que la imitación era una cosa que solía estar comprometida en los niños con TEA, también es verdad que suele estar comprometida y puede estar comprometida también el juego. El juego puede estar como muy que puede haber muchos juegos repetitivos o de tipo estereotipado, ¿vale? Y entonces les cuesta utilizar los juguetes de manera adecuada, de forma funcional, que por eso le llamamos juego funcional. Y entonces, bueno, pues
vamos a trabajar en un primer momento con ellos, sobre todo si no tienen interés, por juguetes de causa y efecto. Pues los juguetes estos de botones con puertas que se abren o que botones que se aprietan y salen sonidos, ¿vale? Que a veces se mantienen muy poco tiempo, si es que les interesan. Entonces, bueno, pues vamos a trabajar inicialmente eso con ellos. Luego ya pues vamos a pasar a otro tipo de juegos más elaborados, como serían los juguetes de construcción, por ejemplo. No solamente las piezas o los bloques, sino también todos los juguetes que impliquen montar algo y luego jugar con ese algo. Por ejemplo, pues yo monto una vía y luego juego con la vía, ¿vale? Con el tren en la vía. O monto una carretera y luego juego con la carretera. Entonces, pues ese tipo de juegos que requiere una elaboración previa sería el siguiente paso. Y también vamos a trabajar de manera más o menos simultánea, usar miniaturas, objetos reales y miniaturas como parte de ese juego funcional un poco presimbólico, ¿vale? Pues si yo le doy una cuchara que sea capaz de simular que sirve para comer, o un peine que sea capaz de simular que sirve para peinar, etcétera, todo este tipo de posibles. Y luego, pues vamos a introducir en donde si somos capaces de que entiendan este tipo de juegos, pues el juego simbólico, el juego del como sí, ¿vale? Y esto, bueno, pues para los chicos que son capaces, pues nosotros normalmente lo trabajamos cuando trabajamos con ellos lenguaje o vocabulario. Por ejemplo, cuando les estamos enseñando las acciones, pues si estamos trabajando un léxico de acciones y les estamos enseñando cómo se llaman los nombres de las acciones, los nombres, por ejemplo, pues come, bebe, salta, pisa, tacha, pues representamos o aprovechamos esa situación donde estamos aprendiendo ese vocabulario para utilizar juguetes para representar esas acciones. Por un lado, nos aseguramos de que él lo está entendiendo y por otro lado, pues nos aseguramos, estamos trabajando también dentro de un contexto que tiene un sentido para el que comprende lo que estamos haciendo. Luego, también vamos a abordar cualquier tipo de juego de reglas o juegos competitivos, básicos, sencillos, pues yo qué sé, el pirata, el de las espadas, que seguro que todos conocen, o el de los monos, que se tiran los palitos, en fin, ese tipo de juegos que son sencillos, para luego pasar al dominó o a las cartas de uno, si son chicos con más competencia que pueden hacer ese tipo de juegos, y si podemos siempre vamos a buscar que este tipo de juegos más desreglados incorporar a varios niños dentro de un mismo contexto, ¿vale? De ese ratito final de la sesión, pues vamos a hacer que juegue con el compañero, con los compañeros, para que sea también primero más entretenido y que también aprovechemos para trabajar la interacción con igual, ¿vale? Y luego en otros contextos, como hablábamos antes, en el patio o en otros espacios, pues también es muy importante trabajar a juegos cooperativos, ¿no? Como el porro de la patata, el trenecito, juegos donde todos estemos pues trabajando por el mismo objetivo, ¿no? Bueno. Ana, antes de continuar, preguntan por aquí, ¿podrías explicar un poco más sobre el trabajo mediante aprender esquemas? Pues yo creo que no, porque no sé qué es aprender a través de esquemas. Yo creo que yo no he nombrado eso, no recuerdo a qué me he podido referir. Vale, pues a ver si la persona Lourdes que nos la pregunta nos lo aclara un poco. Y una pregunta que surgió cuando ya terminamos el anterior grupo de preguntas, decían que en cuanto a la alimentación, ¿cómo sabemos si es rigidez o a nivel sensorial el rechazo? Has comentado que tenemos que ir probando. Si puedes explicarlo un poco mejor, este tipo de intervención. Sí, bueno, no, pues con respecto a la diferenciación no es que haya que ir probando. Normalmente cuando hay un problema de sensorial hay una respuesta en el niño de náusea o de no tolerar ese alimento de una manera como que, pues eso, probablemente que le dé una náusea o que tenga una respuesta como más fisiológica, digo, cuando le acercamos el alimento. Y en ese caso, seguro que hay algo ahí a nivel sensorial. Y luego, normalmente el niño, o también por la selección de alimentos que el niño hace, es decir, si es un niño que solamente come cosas duras, crujientes y no admite cosas húmedas o blandas, pues eso también nos está dando una pizquilla de que pueda ser más un problema sensorial, ¿vale? Pero es verdad que ahí, bueno, pues que a priori no lo sabemos, pero sobre todo yo creo que es la respuesta la que más nos indica, ¿vale? Porque ellos son muy selectivos a veces, pero selectivos rígidamente. Me explico. Que si a mí me dicen que no come tortilla francesa, por ejemplo, ¿no? Pero que luego es capaz de comerse algo parecido en textura a la tortilla francesa, pero que es de chuche, pues, en fin,
porque a lo mejor le resulta, por lo que sea, más atractivo, pues ya no tengo yo tan claro que sea lo sensorial lo que esté marcando ahí el problema. Y si es algo sensorial, normalmente requiere que nosotros hagamos un trabajo de aproximación sucesiva, de aproximación primero a cosas sensoriales, ir poco a poco transitando hacia aquello. Pues si es un niño que no come cosas húmedas, pues a lo mejor tenemos que empezar con que coma pan con nosotros, luego a ese pan lo podemos humedecer con algo que le sea muy gratificante, pero como muy poca cantidad. Es como que el progreso es mucho más despacito si suele ser algo sensorial. Y en cambio, si es algo de rigidez, tú puedes negociar de una manera como más contundente con el niño y no vas a tener una respuesta de náuseas del muchacho, ¿vale? Sino simplemente a lo mejor se va a enfadar, pero bueno, pues se trata de empezar por cachitos muy pequeños y que poco a poco vaya tolerando, ¿vale? Pero yo creo que es un poco observar un poco la respuesta del niño es lo que nos va a indicar, y luego recoger información de la familia sobre qué tipo de alimentos tolera y cuáles no, para saber si existe ahí una pauta sensorial de no como nada que sea blando y húmedo y como cosas tal, o solamente como las natillas marca Danet, ¿vale? Pero si me dan otras natillas que son sensorialmente iguales, no las quiero, porque el recipiente es diferente, ¿vale? Y entonces, bueno, pues eso claramente es una cuestión de rigidez, porque no tiene nada que ver con lo sensorial, tiene que ver con la rigidez de que siempre he comido natillas de un determinado tipo. No sé si con esto respondo a la pregunta, sino que la persona que sea pregunte más, por favor. De acuerdo, en cuanto a lo de los esquemas. ¿Puedo hablar? Sí, por favor. Sí, me ha aclarado bastante, pero en cuanto a la rigidez, creo que el chico más que todo es rígido en ese sentido. Tiene que tener un nivel cognitivo para empezar, como que tú has dicho, en el sentido de, pues, esto sí o sí. No sé si me explico, porque si es un caso que tenemos por aquí y el chico es pequeñito, tiene un año y pico, casi 2, entonces pues en ese sentido es más complicado porque también cognitivamente no va acorde a su edad, entonces pues ahí cómo se trabajaría. Claro, yo ahí me plantearía una aproximación a través del juego como muy indirecta, no sé si me explico. Es decir, que estamos hablando de un niño de menos de 2 años, pues me pondría a jugar con él con comida e intentaría que poco a poco se fuera aproximando a eso de comer. Primero habría que plantearse qué queremos que coma, ¿vale? Es decir, qué alimento es importante o qué alimentos en plural son importantes para la familia y establecer un nivel de prioridad, ¿vale? Pues a lo mejor por parte de la familia, ¿no? Pues para ello es súper importante que sea capaz de admitir el plátano, imagínate. Pero resulta que para lo que el niño come, el plátano va a ser como una cosa difícil, ¿vale? Porque a lo mejor todo lo que come es duro y es seco y un plátano pues es blando y bastante pegajosillo, ¿vale? Entonces, pues, muy distante de lo que él come. Entonces, primero sería introducir cosas parecidas a las que él come y distintas de las que él admita, y poco a poco ir transitando hacia aquello que la familia quiera, ¿vale? Quiera tener como objetivo, ¿vale? Pero estamos hablando de un niño muy pequeño. Yo lo haría con el juego, es decir, plato, cuchara y poner cosas y manipularlas y a ver si hay suerte y acaba algo en la boca, ¿vale? El chico este en concreto come si se lo da a la madre, si no se lo da a la madre, él no lo coge. Vale, pero entonces no tenemos un problema de alimentación, tenemos un problema de rigidez, de rutina, ¿no? ¿Vale? Porque si la madre se lo da y lo come, pues nada, lo único que hay que enseñarle, o lo único entre comillas, que son siempre muy complicadas, o pueden ser complicadas, pero es enseñarle a la madre a retirarse poco a poco, ¿vale? A ver qué comida puede facilitar que le guste a él muchísimo y puede facilitar que él aprenda a comerla de manera autónoma. Pero le tiene que súper gustar y lo tenemos que coger en momentos donde lo hayamos tenido sin comer para que tenga el apetito a tope, ¿vale? Entonces, en ese momento aprovechar e ir viendo a ver si, aunque la mamá pinche y parezca que se le va a acercar el tenedor, imagínate si es una cosa que se pueda pinchar, o la cuchara, justo en el último momento dejarla, a ver si el niño que ya la ha visto tan cerca se anima a cogerla y llevársela a la boca, porque yo creo que sí. ¿Vale? Muy bien, muchas gracias. Nada, hombre.
Gracias, Ana. Continuamos. Sí. Bueno, pues seguimos. Creo que habíamos acabado con esta diapositiva, pasamos a la siguiente. Vale. A nivel de intervención en el ámbito de la comunicación y el lenguaje. Vale. Cosas que yo creo que son muy importantes de cara a la intervención. Por un lado, que es muy importante generar actividades que sean interesantes para el niño y que sean significativas y evitar actividades que el objetivo sea repetir lo que nosotros le decimos, ¿vale? Eso es súper importante en el ámbito de la comunicación, tanto como todas estas cosas que hablábamos antes de no hablar demasiado, de ponernos a su nivel y todo eso. Y luego, que es muy importante que las estrategias que diseñemos sean capaces de hacer uso de ellas de forma espontánea. Es muy habitual que como ellos tienen dificultades para comunicarse, pues cuando no son capaces, cuando no arrancan a comunicarse, es muy lógico y muy esperable que nosotros acudamos a la pregunta ¿qué quieres? ¿Vale? Pero cada vez que nosotros le preguntamos a un niño qué quiere, evitamos que él inicie el acto comunicativo de forma espontánea. Entonces ahí, pues hay una cosa que llamamos nosotros espera estructurada, que consiste en esperar a que darle un poco de margen al niño para que desarrolle una estrategia de manera espontánea en la que nos exprese qué es lo que quiero, qué es lo que desea, ¿vale? Entonces, es muy importante, pues eso, el tema de intentar no preguntar, ¿vale? Y de que la herramienta se ponga en marcha de manera espontánea. Y luego, también es muy importante que las estrategias que les enseñemos se utilicen de forma generalizada en distintos contextos, tanto dentro del ámbito familiar como el escolar. Aprovecho aquí para contaros, porque como vamos un poco regular de tiempo, aprovecho aquí para contaros también que es muy importante enseñar a la familia cómo poner en marcha esas estrategias de comunicación y que para eso está claro que lo que más nos funciona es a nosotros en nuestra manera de intervenir es la familia entra en sesión y le enseñamos cómo hacer y a continuación ellos hacen. Y nosotros le vamos dando feedback, ¿vale? De si se tiene que esperar un poco más o no, o si preguntan, pues que no pregunten, o si le dan indicaciones que a lo mejor se tienen que no dárselas, ¿vale? Y ahí es como vamos consiguiendo mayores éxitos con la familia, de que ellos adquieran y se sientan competentes de cara a luego llevar a cabo esas estrategias en casa. Porque no siempre se dispone del tiempo para ir a intervenir dentro del contexto familiar. Y entonces, pues sí que así somos capaces de un poco acceder a ese contexto familiar donde los padres, ¿no? Pues se van sintiendo, ¿no? Pues eso, competentes y ponen en marcha esos recursos que les estamos enseñando, ya sea el recurso utilizar un signo o el recurso sea utilizar una tarjeta o una carpeta de comunicación o un comunicador, ¿vale? Y luego también, siempre que sea posible, llevarlo también al contexto escolar. Es decir, no tiene mucho sentido que nosotros le enseñemos a un niño una estrategia que utiliza solamente cuando está con nosotros. Eso tiene muy poco sentido. Entonces, lo suyo es que esa estrategia que nosotros le enseñemos seamos capaces de difundirla, ¿no? Y de que otras personas que forman parte de su entorno cotidiano también sean capaces de utilizar ese recurso y sepan cómo hacer para que él ponga en marcha esas estrategias y esos recursos. A veces es un poco complicado también con los coles, pero bueno, es una cuestión pues eso, de reuniones, de explicar, de mandar vídeos, de ofrecer posibilidades para ir y enseñar o mostrar cómo lo hacemos para que de alguna manera pues ellos puedan generalizar en otros contextos. Luego aquí, nada, pues una diapositiva un poco, esta diapositiva básicamente son las fases o los pasos que nosotros damos cuando enseñamos a comunicarse a un niño, pues un poco cuáles serían pues esos nuestros pasos, ¿no? Empezamos siempre, normalmente estamos hablando de niños que no tengan lenguaje oral, ¿vale? Y entonces en niños que no tienen lenguaje oral, lo primero que hacemos siempre es trabajar con ellos todos esos recursos que aparecen ahí. Que nos entreguen cajas transparentes con objetos que a ellos les son interesantes o el bote de pompas, de misma manera, ¿no? Que sean capaces de entregar objetos. Luego, que sean capaces de señalar tocando, que nosotros les cogemos la manita, le moldeamos para que ellos sean capaces de señalar. Luego, que les suspendemos las palabras, les decimos pon
y nos callamos a ver si ellos se incorporan ahí, que pasa a veces mucho tiempo hasta que ellos se incorporan, pero le damos esa opción, y luego algunos signos, como casa, como ayuda, como hola, como adiós, ¿vale? Que les sirven a ellos un poco para varias cositas así como muy básicas y ya para que puedan empezar a manejarse. Y eso lo hacemos con todos los chicos, ¿vale? Normalmente cuando empezamos a trabajar con un niño, empezamos a poner en marcha todos esos recursos. A veces, bueno, pues hay chicos con los que, sobre todo cuando son más chiquititos, ¿vale? Como los años de los que hablaba la compañera, cuando tienen en 18 meses, ahí, bueno, pues hay chicos que sensorialmente nos cuesta mucho moldearles a lo mejor porque no toleran bien que les toques y entonces, bueno, pues hay que ir viendo con qué recurso te vas apañando. Bueno, pues si somos capaces de que nos entregue, bueno, pues ya está, pues ya les moldearemos el señalamiento digital más adelante, o los signos, porque no toleran bien que tú les toquetes. Bueno, pues ahí hay que ajustarse un poco al perfil de cada niño, ¿no? Nos ajustamos y para adelante. ¿Cuándo trabajamos todas esas cosas? Bueno, pues hay dos momentos en los que se está trabajando. Las estrategias comunicativas y sociales estamos todo el rato trabajándolas durante la sesión. Lo que hacemos es generar rutinas y esas rutinas se interrumpen para generar oportunidades de comunicación. Entonces, por ejemplo, pues nosotros siempre introducimos actividades de comunicación que les llamamos aperitivos. A veces son aperitivos de cosas de comer, si es un niño al que le gusta comer cosas, ¿vale? Que pueden ser cereales, que pueden ser trozos de fruta, que pueden ser gusanitos, que puede ser, bueno, pues lo que le gusta a ese muchacho comer. Y a veces son lo que llamamos aperitivos de juguetes, que es yo te ofrezco distintos juguetes para que tú, y entonces te los ofrezco y yo te los enseño. Entonces, como a ti te interesan, tú vas a poner en marcha alguna estrategia o yo para que tú pongas en marcha alguna estrategia para pedírmelo y a partir de ahí yo te lo voy a entregar, ¿vale? Que si te encanta la peonza, pues meto la peonza en una caja, la cierro, te la doy y como tú me vas a entregar la peonza, pues yo ya abro y te entrego la peonza, ¿vale? Entonces se trata de poner, y siempre hay pues esas estrategias, aparte de que durante todo el rato, como os explicaba antes, pues vamos a mover todo el tema de que interaccione y de que se comunique. Una vez que hemos empezado a trabajar con ellos todas estas cosas, todas las habilidades básicas que hay aquí, en un segundo momento lo que nos planteamos es si ese niño necesita un sistema alternativo de comunicación. Os diría que en el 80% de los chicos que no tienen lenguaje oral y en algunos de los que también lo tienen pero poco desarrollado, ponemos en marcha sistemas alternativos de comunicación, que van a ser, a veces son apoyo al desarrollo del lenguaje oral y a veces van a ser alternativas porque van a ser niños que a lo mejor no lleguen a llegar a desarrollar lenguaje oral. Y vamos a utilizar distintos sistemas alternativos de comunicación. Pues vamos a utilizar mucho las imágenes, las fotografías para que nos las entreguen, tipo text, y ahora pues también estamos utilizando muchísimo los comunicadores, ¿vale? Pero siempre utilizamos los comunicadores, en un gran porcentaje de casos siempre utilizamos los comunicadores después de haberles enseñado a comunicarse entregando, ¿vale? ¿Qué cosa veo yo que es importante en este caso? Que cuando el niño aprende a comunicarse con nosotros entregando algo, siempre nos está teniendo en cuenta, ¿vale? Cuando lo hacen con un aparato digital, un aparato electrónico, pues el niño puede estar diciendo patata, 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 sin tener en cuenta al otro, ¿vale? Si introducimos el que nos entreguen cosas, ya sea una caja con patatas o una foto de patatas, pues así nos están teniendo en cuenta y luego ya podemos introducir más adelante nosotros introducimos los comunicadores. Algunos de los chicos con TEA también les van mucho los signos, eso lo vamos a ver durante esta primera fase, si aprenden rápido los signos generales, si toman la iniciativa y tal, y entonces pues a veces los signos, si va a ser un niño no verbal, pueden ser un buen complemento. Los otros no utilizamos, a veces, siempre utilizamos varios sistemas alternativos, ¿vale? Es decir, que normalmente los signos siempre los usamos con ellos e incorporamos otras cosas en función un poco de cómo sea el niño. Y luego el señalamiento digital de lejos. Al final, todos estos recursos, su objetivo siempre va a ser el que llegar a desarrollar lenguaje oral en el caso de que sea posible en el chico. Y aquí os enseño toda la parte de lo que serían las funciones, ¿no? Que también las tenemos así divididas por fases o por momentos, ¿vale? En las que nosotros vamos a pues introducir primero la parte de petición y rechazo, les vamos a enseñar estas comunicativas que son las más básicas
Y una vez que estas están establecidas, vamos a introducir todas estas otras y luego estas serían en fases posteriores, ¿vale? Luego hay una diapositiva que tiene que ver con la intervención en otros aspectos distintos del lenguaje y la comunicación, que la he puesto aquí pues para que sepáis también que también abordamos todos estos aspectos, pero que lo más importante que nos parece es el tema de las funciones y de las modalidades, ¿vale? Y luego he introducido también aquí otra que tiene que ver con el ámbito cognitivo y también con en cómo la siguiente, en cómo les enseñamos a trabajar la lectura, ¿vale? Pero que también estas pues no son tan prioritarias en el tema del cuando trabajamos con niños con TEA, que son muchas veces nosotros, por ejemplo, toda la parte de destreza manual, ¿vale? Que está aquí, la utilizamos al principio sobre todo de la intervención, todas las habilidades de insertar, meter, encajar y todo esto, para trabajar con ellos también habilidades comunicativas, ¿no? Pues que si al niño le gustan, pues empezamos a que nos señale dónde queremos que, en la pieza de encajable que quiere que le demos o el hueco donde quiere meter la pieza, para que de alguna manera siempre estemos haciendo una actividad que él ya maneja, la convirtamos en una actividad donde podamos desarrollar lenguaje, comunicación e interacción social. Aquí os dejo y avanzo, ¿vale? Cuando nosotros organizamos una sesión, siempre partimos de un plan de trabajo, que es como la base de la... tenemos como una especie de plan de trabajo base o básico del que seleccionamos los objetivos y las actividades que vamos a desarrollar con cada chico, ¿vale? Y de aquí, de esta selección de objetivos, nosotros emana, entre comillas, o surge un registro de actividades. Y de este registro de actividades, de aquí partimos para programar las actividades que vamos a llevar a cabo en una sesión, ¿vale? Nosotros nos organizamos así y así ahora os voy contando pues, qué ventajas tiene cada una de las cosas. Bueno, el plan de trabajo, que es una cosa como esta, donde aparece la línea base, que es lo que el chico es capaz de hacer, y luego los objetivos que nos vamos a plantear, con la metodología que vamos a utilizar y el tipo de situación en la cual la vamos a trabajar. Esto es un fragmento de un plan de trabajo. Luego estaría lo que sería el registro de actividades, que partiría de ese plan de trabajo, ¿vale? Entonces nosotros aquí pues ponemos las actividades que vamos a llevar a cabo con el niño y bueno, pues aquí cada uno tiene su sistema para organizarse. Normalmente lo de los puntos es lo que yo me programo que voy a hacer y cuando aparece una cruz encima es lo que yo he decidido que voy a hacer en cada, o sea, lo que he hecho, ¿vale? Para no repetir o que no se me queden actividades sin trabajar o trabajar cada actividad cada cierto tiempo. Y luego, esto sería lo que sería la plantilla de trabajo, lo que son las sesiones programadas, ¿no? Que algunas de las terapeutas, pues, se puede utilizar o bien el registro como base para tú organizar la agenda, que es lo que normalmente te sirve para organizar la sesión, o puedes utilizar un listado de actividades que son las cositas que vas a hacer, donde tienes apuntado también el nivel de apoyo que necesita cada niño en cada uno de los elementos de la sesión que vas a trabajar, ¿vale? Pues por dónde vas con cada niño, en qué punto tienes que trabajar y todo eso. Bueno, ¿qué sería la estructura de una sesión? Pues nosotros la sesión la estructuramos en estos tres momentos de trabajo, ¿vale? Por un lado, habría una estructura inicial que sería entrar por la puerta y saludar, que para nosotros las rutinas de salud y de despedida son importantes como gestos que también introducimos y como momentos de interacción. Y luego estaría el momento mochila, ¿vale? Que es lo de colgar, bueno, cuando es invierno, mochila y abrigo, ¿no? Colgamos la mochila, nos quitamos el abrigo, colgamos el abrigo y a continuación pasamos a hacer la agenda general, que es una agenda más de solo 4 momentos de lo que vamos a hacer durante la sesión, ¿vale? Pues que primero nos vamos a saludar, que luego vamos a trabajar en la mesa y que después nos vamos a ir a jugar. Después de este momento inicial de recepción está la situación de saludo de la que os hablaba antes, que es ese momento donde aprovechamos para trabajar el juego interactivo. Y en ocasiones también aprovechamos trabajar un poquito la atención conjunta, que era esto que os decía antes del álbum de los intereses, de las cosas que le gustan al niño y que lo que vamos a buscar es que él comparta ese interés con nosotros, ¿vale? A veces lo incorporamos aquí en este momento inicial, depende un poco de las características y del perfil del niño.
Luego hay un momento de trabajar en la mesa, donde una vez que le pasamos a ese contexto de mesa, a la rutina del momento de mesa, y que aquí cada cambio de contexto implica ir a la agenda, quitar la actividad que ya se ha hecho, la guardamos y ahora cogemos el siguiente pictograma y nos desplazamos con él hasta el sitio donde vamos a hacer la actividad, ¿vale? Esto también es lo que les decimos muchas veces a los coles que hagan cuando tienen niños en el cole y los tienen que cambiar de contexto dentro del aula. Pues esto de llevar los pistos a donde yo tengo que trabajar le ayuda a saber hasta cuánto tiempo tiene que permanecer ahí, ¿vale? Y entonces, pues ahí en ese momento de trabajo en mesa, lo que vamos a hacer es, lo primero, hacer la agenda de trabajo en mesa, que al principio las agendas solamente se le presentan a los niños, luego ya se hacen todas las demás actividades de guardar, meter, pero al principio pues se la presentas y la vas colocando, ¿vale? Y luego, dentro de ese contexto de trabajo en mesa, vamos a hacer actividades de comunicación que van a ser prioritarias y que siempre vamos a partir de lo que le interesa al niño. Vamos a hacer actividades sociales, lo que hemos comentado, de toda la parte de juego, ¿vale? Y de toda la parte de petición de ayuda, que eso lo vamos a incorporar en cualquier momento de la sesión, en cualquier situación donde el niño tenga pues, necesidad de solicitarnos ayuda, igual que las rutinas sociales al momento y al final, y si hay cualquier entrada en el aula, bueno, pues vamos a aprovechar siempre ese tipo de situaciones para trabajarlas y toda la parte social. Y luego todas las actividades de destreza. Y, vale. Y luego hay un momento final de juego que ya vamos al suelo, a la alfombra o a la colchoneta y vamos a jugar ahí. Y ahí vamos a jugar a los juegos, pues a toda la parte de juego recíproco y de juego funcional y de juego simple. Entonces, a lo largo de toda la sesión vamos a generar rutinas que posteriormente, es decir, vamos a ir haciendo siempre las cosas de una determinada manera, que posteriormente vamos a ir interrumpiendo para generar oportunidades de comunicación, porque cuando le enseñamos al niño a hacer las cosas en un determinado orden, y luego las interrumpimos, pues lo que normalmente aparece es que el niño quiera seguir la rutina que conoce, y entonces ahí aparece el momento de comunicación e interacción social, ¿vale? Pues como ya os he explicado, en los juegos interactivos, en los juegos recíprocos, en la petición. Y siempre que podemos, pues vamos a aprovechar todas las situaciones que van a aparecer a lo largo de la sesión para trabajar pues todas las habilidades de forma incidental, que llamamos a eso, no estructuradas, sino que ahora no es capaz de hacer algo, pues en este momento espero a ver si me indica que necesita ayuda y a continuación pues le moldeo las necesidades. ¿Cómo incorporamos a las familias? Y ya con esto acabo. ¿Cómo incorporamos a las familias en nuestro trabajo? Bueno, pues una parte muy importante es que ellos estén presentes en las sesiones. En nuestra manera de trabajar, las familias no están presentes en todas las sesiones, están presentes en las sesiones en las que, bueno, pues nosotros, o bien la familia quiere estar, demanda estar, o bien nosotros estimamos que es necesario que se incorporen porque pues hay alguna cosa que queremos practicar con ellos y queremos asegurarnos de que la están haciendo de manera adecuada en casa, ¿vale? Luego, hacemos mucha práctica de estrategias en el contexto de la sesión, lo que os contaba antes, por ejemplo, con los sistemas de comunicación, es decir, que la familia lo haga y nosotros le damos feedback. Y luego también les damos tareas para casa y les pedimos que nos graben vídeos, ¿vale? En el contexto familiar, porque es verdad que, como decía, nosotros no disponemos de tiempo para ir a las casas y menos de niños que no viven dentro de abajo. Y entonces, bueno, pues sí que es una manera de saber un poco cómo los papás se manejan dentro del contexto de casa. Y luego, pues vamos a tener muchas reuniones presenciales para abordar temas cotidianos, pues como hemos hablado, la alimentación, el control de esfínteres, y plantearle un plan de acción que normalmente les entregamos por escrito y revisamos con ellos. Y os tenía ahí otra diapositiva de una cosa que os quería contar, pero esa me la paso porque vamos muy mal de tiempo y quería dejar espacio por si hay alguna pregunta más por ahí. Muy bien, Ana. Muchas gracias por... Sabemos que estos temas a nosotros nos dan para un curso de formación teórico-práctica, bueno, como casi todos los que conocéis a Nava sabéis ya. Y por aquí sí que hay una serie de preguntas que a ver si nos puedes aclarar, ¿vale? Lourdes, cuando hablaba del tema de los esquemas, que hemos dicho antes que no sabíamos muy bien a qué se refería, dice muy bien, pues vuelve a explicar si podrías ampliar sobre el trabajo mediante esquemas, se refiere al patrón, ¿no? A los patrones que
con los objetos o algo así. Es lo que dice por aquí, no sé si... Yo es que no me aclaro todavía, pero no sé si... Dice los esquemas de acción sobre los objetos. Creo que un poco más sobre el trabajo mediante esquemas. No sé si Lourdes nos puede explicar directamente si está por ahí y nos puede explicar... A ver si Lourdes está por ahí, nos puede explicar ella. Cuando ha comentado que tiene que aprender como un patrón, no recuerdo la expresión que ha usado, y hasta no... Es el aprendizaje en tres fases, Es por lo que creo que ella está preguntando, por el aprendizaje en tres fases. Entonces, el aprendizaje en tres fases lo que significa es que si hasta que yo no sea capaz de clasificar perceptivamente, no paso a la siguiente fase, que sería identificar, por ejemplo, si estoy trabajando con los colores, ¿no? Y entonces primero tengo que ser capaz de clasificar los objetos por colores. Y a continuación, el siguiente paso sería que fuera capaz de identificarlos, es decir, que yo le diga al niño rojo y sea capaz de darme el rojo, ¿vale? Esa sería la segunda fase. Y la última fase sería que yo le enseñara el objeto al niño y él me nombrara rojo, ¿vale? Y os explicaba que en esa tercera fase, cuando yo le digo... normalmente no le preguntamos, simplemente le mostramos el objeto y esperamos a que nos lo nombre. Y si él no es capaz de decir rojo y dice verde o dice azul, pues entonces, y está equivocado, no trabajamos esa fase de denominación, volvemos otra vez a designar y nos quedamos ahí insistiendo varias sesiones para que a ver si efectivamente es capaz de incorporar ese concepto para luego pasarlo a la parte de expresión, a la parte de denominación o de etiquetación, ¿vale? Creo que es esto lo que me preguntaba. De todas formas, en un blog que tenemos que se llama Trasteando con el TEA, están explicados los procedimientos de trabajo, por si alguien tiene curiosidad en profundizar con alguno más. Se llama así, Trasteando con el TEA. La apunto por aquí. ¿Vale? Otra pregunta que hace Ana Mirazano es ¿qué opinas sobre el modelo centrado en las familias para atención temprana y en el que el profesional se desplace a los domicilios para hacer este trabajo? Pues mira, yo creo que como todos los modelos, pues tiene inconvenientes y ventajas, ¿vale? A mí me parece que es un modelo, por ejemplo, ahora que nosotros estamos con el proyecto del Bebé Mirada, pues es que es un modelo que nos está viniendo muy bien para el Bebé Miradas y que yo creo que tiene mucha utilidad, aunque en el Bebé Miradas no nos desplazamos a los domicilios, viene la familia, ¿vale? Pero sí que es verdad que supone una inversión de recursos que depende de dónde uno viva, ¿vale? Pues no es lo mismo si tú tienes que atender a un niño y vives en una ciudad o en un pueblo pequeñito, que si vives en un sitio más grande, pueda ser Badajoz, o en un sitio, o no te digo yo, en otra ciudad todavía más grande, o nosotros que atendemos a muchos niños de los alrededores, de pueblos de alrededor de Badajoz, ¿no? Entonces, claro, el tiempo que tiene que invertir el terapeuta en ir a cada casa, yo creo que conseguir un modelo un poco más equilibrado en cuanto a las demandas, bueno, porque los recursos son limitados para todos, ¿no? En cuanto a las demandas y de decir, pues un modelo tipo combinado, ¿no? Donde algunas sesiones se puedan dar en un espacio de gabinete, digamos, y otras sesiones se puedan impartir en las casas. Eso sería lo ideal, pero bueno, lo ideal. A mí me parece que todos son ventajas con respecto a lo de intervenir en casa, aunque es verdad que es muy complejo intervenir en casa, ¿vale? En las casas, como terapeuta, es complejo, porque los niños tienen sus hábitos en casa y a veces el manejo conductual es más complicado, pero tiene la ventaja de que estás directamente en un entorno donde lo que estés trabajando se va a generalizar de manera inmediata y que además los padres te van a ver como modelo o incluso pues tú vas a hacer que los padres se pongan a ello, no contigo. Y entonces pues eso también genera un aprendizaje de manera inmediata y hace que los padres se sientan competentes para esa tarea de enseñarle a su hijo, ¿no? Entonces, bueno, pues todo tiene inconvenientes y ventajas, creo yo. Bueno, ya dos preguntas más para finalizar, ¿de acuerdo? Venga. Pregunta Nieves Horno, que ¿cómo ves o qué te parece el inicio del lenguaje de comunicación a través de las fotografías? A mí me parece que es una estrategia que nosotros utilizamos muchísimo, ¿vale? El utilizar soportes visuales para desarrollar el lenguaje oral y que yo a día de hoy no he visto nunca ningún niño que se haya perjudicado, y he visto ya mucho, que se haya perjudicado del uso de sistemas alternativos de comunicación y que eso haya dificultado su desarrollo al lenguaje oral, sino todo lo contrario. Normalmente cualquier sistema de comunicación alternativo, cualquiera, alternativo y aumentativo, cualquier SAC, va a favorecer el desarrollo del lenguaje oral, lo va a apoyar, lo va a estimular y yo creo que vamos, yo soy una absoluta defensora de todos los sistemas alternativos y de utilizar varios a la vez, que tampoco pasa nada. Y por último,
Pregunta Pedro, que es terapeuta ocupacional. ¿Trabajáis mediante LNA? LNA, pues no, como no nos diga lo que es la LNA, no lo sé, pero creo que no, porque no me suena. Pues no lo especifica. No sé si está Pedro por ahí. Bien, pues en cualquier caso, como no encontramos a Pedro, yo quería darte personalmente las gracias. A vosotros. Y quería, bueno, pues que siempre todos estos temas se quedan como muy pequeños para todo lo que hay que hablar. Sí, después de todos estos años seguimos aprendiendo mucho de ti y quería que te despidiera mi compañera Esther, que también es parte de la Comisión de la Discapacidad a nivel nacional en FESIE. Así que Esther, doy paso a ti. Buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por la participación. Gracias, Ana. A vosotros. Gracias, Paco. Bueno, pues Ana, quiero agradecerte que compartas tu experiencia y añadido al valor que esto supone, pues bueno, que esa experiencia sea personal y profesional, ¿vale? Realmente has descrito las rutinas en la atención temprana con amplia realidad y con el amor que solo una madre podría hacer. Y desde FESIE, como profesionales del sector, damos visibilidad a los centros de atención a personas con discapacidad. Y bueno, y en este caso el compañero Paco nos garantizó tu exposición en el ámbito de la atención temprana. Y no puedo decirte más nada más que eres maravillosa como persona, como madre, como profesional, y gracias y enhorabuena por tu labor, ¿vale? Pues nada, muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a todos por vuestra atención e interés. Nada, que estoy, ahí está mi correo electrónico para cualquier cosita que alguien pueda necesitar y que encantada bueno, pues contactar con cualquier profesional y poder compartir experiencias y seguir aprendiendo y apoyándonos todos, que es lo que funciona en esto del TEA y en otras muchas discapacidades. Vale. Pues Gracias y buenas tardes y hasta la próxima. nada. Un abrazo. Buenas tardes a todos. Gracias. Hasta luego a todos, gracias.